Entonces te suma 450 guaraníes por cada minuto pasivo. Así te dan. Por cada minuto que pasa. 450. Y entonces eso va sumando. Perdón. Y el tipo te habla para que vos... Pero decís que hizo a propósito. Claro que sí. Claro que sí, es Marcos obvio. te robó, Marcos. Sí, Y después, no me robó porque yo agarré y le dije, amigo, vas a iniciar el viaje, le dije. ¿Cuándo llegaron? No, ahí cuando yo le estaba mirando. Hola, Jorge Evita, antes de continuar. Jorge Edita, sí, él hizo toda la gestión. Molar, Marcos, Oima, hace frío. ¿Por qué me falta así el respeto a ustedes? Cuida su Mira, garganta. Le Mira, encanta, poco. le han dicho Jorge Evita. Jorge Evita. Jorge Barbita. ¿Cómo estás? La gente. ¿Qué es más feo? La fachera, el ¿Mi chivo. mostacho o el chivo de coque? ¿Cuál es más feo? Legalmente. No sé. A mí me queda bien, ¿eh? Ese chivo, tiene un chivo. Parece que tiene olor tu chivo. ¿Qué? Tiene olor. ¿Por qué? ¿Por qué me sientes? Franco, Parece. Franco, vos literalmente te Parece. das Eduardito, comés boriborí, se te queda toda la Ay, grasita acá por Dios tu mío. corazón. Ay, yo por Eso respeto, es de mi hombre. comida. Eso es hermoso. Cuando tomo una cerveza Pilsen se me queda acá el bigote de la espuma. No, Bueno, ya Pilsen estamos no Pero ya en no tengo YouTube más, pero ya también me para toda la gente. Por Me igual. quítelo. Está facha, ¿viste? A la gente le gusta. Le queda Jorge bien. roba guita. Vos sabés que ahora me están diciendo coque. ¿Viste que es coque evita? Sí. Y me dicen coque evita. Coque evita. ¿Entendés? Coque ¿Ya quiero Evita. evitar? No, evita. Por ejemplo, coque evita ir al gym. Coque Evita pagar Coque su evita cuenta. laburar. Ah. Coque evita. Ah, ya. ¿Entendés? De Ajá, evitar. ajá. Bien. Ah. Che, Marcos. Decime. Somos finalistas, ¿eh? Olimpia Jugamos, 15 ahora, ¿verdad? Papá. Si vos Y debe ser 81-80. ¡Ah! A ver, ¿cómo le Ochipiti, dolió? vio? Olimpia la estafa nacional. ¿Qué? ¿Cómo que Olimpia estafó nacional? Nacional. Y así pregunta Axi Franja. No, ¿Qué? ¿sabes lo que se dice? Que Thiago Caballero está muy cerca de cerrar con Olimpia. Y se le dan 3 jugadores. Se le dan 3 jugadores. Maciel, Hugo Adrián Benítez y... o sea, Uno de ellos es Alejandro Maciel, y otro es Hugo Adrián Benítez. Hugo Adrián Benítez Y el otro era uno de Sanabria, no y me acuerdo. Tobías Sanabria. Podría ser. Juvenil. Por Thiago Caballero. Son Señores, 3 préstamos. Truequillo. Señores, Truquillo. vamos a arrancar con la ¿Quién puso información de moda, ¿Quién puso de moda esto? de los trueques. Olimpia. Olimpia es el que arranca con el tema de trueques con Robert Empezamos a Rojas. tapar clubes. Con Robert Rojas. Pero bueno, arranquemos con la información, justamente esta información que sale temprano de mañana. La vuelta de un jugador bien recordado por el olimpista, bien recordado por el Gumarelo. Y esto lo informa Chipi Vera. A falta de la firma solamente, Jorge Pollo Recalde sería nuevo jugador de Libertad. En las próximas horas se haría oficial. ¿Qué piensan sobre esta contratación? Libertad al final se está moviendo, ¿eh? Al final. Al final se está moviendo porque recordemos que supuestamente no se iba... ¿Eh? Vení. ¿A quién le está llamando? ¿Qué? ¿Qué hace, mi querido? ¿Cómo estás? Muere el Eder. pollismo. Espera, ¿a quién le llama? ¿Es quién le está llamando? El experto en Ah. pollo recalde. Experto en pollo. Hola. Sí, ¿Cómo te va, licenciado? Opiniones del pollo recalde No que se quiero está... hablar. No, tenés que hablar. Se está yendo en libertad. El pollo recalde es un gran olimpista, Franco Barros. ¿Y qué pasó? Y una lástima que haya libertad. Evidentemente, ante la presencia de Alcaraz y Seba Ferreira, se queda sin su lugar. Pero justamente Olimpia lo que necesita es un jugador creativo como él, jugador diferencial. Pero lastimosamente la dirigencia no es eso. En su momento fue pretendido por gustos cuando estaban en otros clubes. Y yo también para que venga a Olimpia, pero no se pudo llegar a un acuerdo económico. Bueno, ¿querés decir a los otros liberteños sobre el pollo, que estén felices? ¿Qué le querés decir? Que disfruten. Muchas gracias. Ahí está, representante del bollismo. Nicolás Martínez Curita, alias Pollismo, Pollo Recalde. Yo le pregunto a ustedes en la mesa, ¿le gusta Pollo? Vuelve a su casa, vuelve a Libertad. ¿Te gusta vos, Belén, hablando Él un poco es del de la equipo? formativa de Sí, Libertad. por eso. De la casa. Ujú. Siento que bueno, sí, tiene
cantidad de torneos ganados con Libertad. Y 2020, 2021 creo que fue que llegó a Olimpia, ¿verdad? 2021. O no, antes de la pandemia fue. El 2020 tuvo, Antes él de fue la campeón pandemia. con Gorosito. Antes de la pandemia Él tuvo el 2020 y 2021 fueron los mejores años que tuvo. Me El acuerdo. prime de Recalde. El Me prime de acuerdo Recalde. de aquel gol con el festejo que había hecho también. Sí. Pero no sé, siento que es como esos jugadores así tipo, como dije ayer, Fer, que es liberteño, o sea, se halla ahí, en ese club, su zona de confort. Y quizás, no sé en realidad si él buscó ir ahí o Libertad le buscó. Porque tengo entendido que sale libre del Ceará. Llegaría libre del Ceará. Libre, ¿verdad? Sí. Va a Llega jugar libre, bien. Es un él- refuerzazo para Libertad. Un refuerzazo. Sí. 33 años Olimpia. tiene. Top. Pretendía Olimpia, pero al final no llegó por cuestiones de Acuerdo política de económico. contratación de Olimpia ahora. Claro. ¿Cómo eso es? Y que Olimpia no puede contratar jugadores mayores de 30 años. Así está la política de Sí, Olimpia. así es la política de contratación que tiene Olimpia. 33 Me parece tiene. un buen filtro. Me parece un buen filtro para Olimpia porque vos pues estás seguro de que el jugador, aparte de estar en buenas y óptimas condiciones, es joven, es sangre joven y te puede aportar bastante. Y no como los paquetes como Benedetto, como Licha, como Alejandro Maciel. Paquetones que trajo. Gracias, Luca, ¿eh? ¡Qué grande, Luca! ¡Qué grande, Luca! Ah, no. Épico. ¡Ah! Ese hay que hacer una entrada con él, ¿eh? Tengo una pregunta después, A ver. pero no es futbolística. No, meterle el mañana ahora. Sí, claro que sí. Pero estamos con tema Gustavo. No hay- ¿Quién es Gustavo? Gustavo. Saludos a Gustavo. Jorge Epa, Recalde. Gustavo. ¿Quién será Gustavo? ¿Gustavo Caballero? No. ¿Tenés data? Gustavo Cabañas. Gustavo Caballero. Gustavo Corlam. Hoy me enviaron un screen. Sí. Yo no sé, ustedes Ujú. me van a corregir, porque yo de verdad el mundo gaming no nada que ver luego. Ok. Dice Football Fantasy. Y para unirte a esta liga ingresa la palabra clave exclusiva que fue compartida en el programa en el canal y de Pasión Studio. Sí. ¿Y qué es eso? Pasión. Pasión, Pasión. Football, sí, pasión. Pero, Para lo que ¿pero quieran, qué ey, es? ¿Un jueguito qué es? Fútbol es el ¿Conoces fantasy. el fantasy? ¿Y qué eso es? Bueno, Explícame a mi hijo. Y el Fantasy, Belén. ¿Y el qué fantasy, es? Belén. Y el Fantasy. Belén, Nunca es jugaste. el fantasy. No, en serio no jugaste nunca. No. No, el Fantasy es así. Vos armás tu equipo. Muchachos, ya se unieron. Y Ya se unió a la ponele- Liga de ponele Pasión. que, bueno, vos armás tu equipo y le pones a 3 jugadores de Cerro, 3 jugadores de Guaraní, 3 jugadores de Olimpia, Ah. 2 de Libertad en tu equipo. Y después, dependiendo de cómo rinden en los partidos, En la vida te real. en la vida real te suman puntos. Ponele que si le le pones elegís vos a a... Sebastián Ferreira y Exacto. Sebastián Ferreira marca 2 goles y te Sí. suma así 80 puntos por ahí. Y después engloba todos Y los tu puntos. equipo va, o sea, vos tu equipo compite contra otro equipo. Claro. otra Contra- persona. en la Liga de Claro. Pasión, por puntajes. Es por puntaje. Ah, Bueno. De la gran 7. Mi primo pues me Voy a pidió dar el código. Voy a dar el código, el código. Voy a dar el código. Dale, Pasión. soltá el Pasión. código. Una Food Bar. Ya estamos 40 personas ahora mismo. Se están uniendo los perros. Pasión, el código. Él no es Technology. nada de ludo, los perros. Saludo a mi primo Costanzo que me pidió Mira ese nombre, El- Constanzo. el código. Vamos a avisar ahí a los perros de fútbol. Vamos a avisar al Será grupo de WhatsApp. constante. Qué bueno, es que tan bueno es Thiago Caballero, banco que manda a esos 3 jugadores, pero vale la pena todo lo que hizo Olimpia para traerlo, es un capricho nada más. Para mí, Olimpia apunta mucho al futuro de Thiago Caballero. Pero mucho No sé delantero si- tiene Olimpia. Muchísimo. Para mí es un capricho. Para vos es un capricho. Creo que sí. Para tiene mí ya es- muchísimos delanteros, boludo. Para mí es Espera, quitarle espera. el jugador a otro club. Tipo, Cerro tuvo Bueno, espera, interés. esto es para el clip, Marcos. No, me querés quemar. Esto ¿Me se querés queda quemar? en directo. Te pido, por favor, así como cuando agarramos y bajamos directos enteros porque se dice que sos cerrista, ahora esto no va a ir a clip. Te lo digo a vos en la cara. Mi clip. Te lo digo a vos en la cara. Para mí, esto de Olimpia con Thiago Caballero no es una contratación, es un capricho. ¿Entendés? Es lo que yo pienso. Ay, anota. Ay. Es lo que yo pienso. Ahora yo te escucho. ¿Por qué crees que no es un capricho? Porque Olimpia apuesta A jóvenes. a jóvenes. A futuro. Sí, Pero yo te pregunto, Thiago Caballero es delantero. sí. ¿Cuándo ya tenéis? Alcaraz. Tenés 4 delanteros. Ferreira, 4 delanteros. Bueno, Cerro, por ejemplo, no podemos hablarlo de delantero porque están 200. Erlis.
Está Derli, Sebastián Ferreira, Adrián Alcaraz. 5. Abreu. Abreu no es. Abreu. Abreu es más. Lo usaste de lo delantero porque no Se usó tenía. de 9 porque no había, pero él es más un volante ofensivo. Bueno, hay que ver. ¿Cuál más? Hay que ver porque, mirá, yo creo que Thiago Caballero, justamente ayer lo decíamos, que es un jugador que tiene que, a ver, solucionar algunas cosas en el tema emocional, ¿verdad? Tipo de polvorita, ¿verdad? Como cada uno de los perros así, de repente vos le agarrás, hinchás y vamos a ver, por ejemplo, las patadas que tenemos hoy. Hoy vemos goles y patadas. Hoy vemos goles y patadas. Sí, Y sí, parte- sí. ah, Lindos goles, Coque, ¿eh? ¿Viste? Pero los goles Sí, justamente. sí, las patadas. Ese Las sí. patadas, lo que ¿Qué puede son. ser un buen mediocampista para mi football? Fabricio Agustín Peralta. Mansur. Le digo Sí, como a mi tenés tres equipo. cerros, Agustín Mansur. Alexis Martín Arias, Iván Ramírez, Lucas Quintana, Néstor Jiménez, Alexis Cantero. Néstor Jiménez, ¿desde cuándo te gusta Néstor Jiménez? ¿Por qué no le ponen al Tutu Vargas? ahí? Néstor Y Jiménez. porque juega Néstor Jiménez sí o sí. Sí o sí va a jugar Néstor Jiménez en Libertad. O a suplentear. Yo creo que Néstor Jiménez es Juega titularísimo en suplente. Libertad. ¿Eh? Fue suplente. Néstor Jiménez. Sí. Y el primero- Bueno, la saga de Libertad hoy Lateral. por hoy es medio... ¿Y a quién? Quintana. O sea, la puta. Quintana Capazo. Chao. Mahomán dice, gracias Marcos, mínimo Thiago Caballero llega a la Premier ahora, dice. Mansur se va al Ali, eso es cierto. Carísimo este che, boludo. ¿Cuánto está este che? 8.000. Tan bueno que fue este che. Vos le hiciste publicidad. Che, ¿y cómo yo descargo eso? No, Pasión Football. le hizo publicidad a Absurd. Teche. Ah, ok. Ah, yo voy a descargar ahora que empieza el Yo- campeonato, boludo. Amigo, descárguense todo y entren al. Ahora ahí te voy a entrar. Gracias a mi primo Constanzo que me influyó. Chico Costazo. Díaz 7.000. Chico Díaz, epa, Chico Díaz, Vamos, Actualizado, actualizado. Vamos a armar el fútbol en vivo. Dale, dale. ¿Cómo se llama? Fútbol Fantasy. Ah, de fútbol. Yo, Sí. fútbol. No, Varana, ya lo tenés podemos hambre, jugar. parece que tenés hambre en serio. No, 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 Eso- no, Belén, vos estabas comiendo Food antes. Park, ¿Qué hey. estabas comiendo, Belén? ¿Quiere qué? Un rap César. Hola, de ese... De acá cerca, vio. Una hamburguesería. Hamburguesería. Ah, No, es algo Ah, así. que le bajan TikTok. Escribina un poco. Dios mío, me cuesta, me siento. bueno, es con los Food Park. ¿Y vos me decís food? Park no me acuerdo. Paraguay, fútbol paraguayo. Ay, Dios mío. Food Park no me acuerdo. Food Park. Jara. ¿Qué digo ahí ya? Gracias, amigo. Food Park. Jaque le bajan en TikTok. ¿Por qué, vio? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 en TikTok Food no, estamos Pack todo bien. Escuchó el dice. Sí, eso lo van a Full hablar. pack. Full pack. Full pack. Quintana Ah, va a ya ser le titular, descargué. Luque. Quintana en Luque. ¿Podemos hacer esto? Me gusta. Sebastián. Ah, no. ¿Y qué hago? ¿Tengo que crear Ah, una el cuenta? animal. El animalito. Sí, tenés que crear tu cuenta. Ah, bueno. Espera, yo estoy tratando de encontrar. Y Richard Ortiz sí va a jugar, la vamos a comprar ya. No le hago. Sí, Richard Comprarle Ortiz, no sí, allá. Coque Nelson. Coque Nelson te trozó una Olimpia Media, dice. Un tirazo. ¿En serio, vio? Hoy pasa que hoy le tuvimos invitado a Álvaro Aponte A Laura en Ponte. Olimpia Media. Ah, la estuvo con ESPN el sábado pasado. Sí. Qué gran Alvarito. Grande. Y dijo que. Dijo que él. ¿Qué pasó? Que. Yo no sé si conté acá, pero Sebastián Ferreira es mi vecino. Sí, lo dijiste. Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Actual? Sí, Hace actual. años. No, 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 actual, ahora. ¿Actual? Ahora. ¿Hace ¿Cómo? cuánto? Hace años que estaba él. Ah, estaba pero yo fuera. pensé que era tu vecino hace mucho tiempo. No, no, Que no. crecieron no, no. juntos. No, no. Tipo, vino para hoy y se movió al lado de tu casa. Sí, 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 sí. Cha. Querías. Yo creo que Estás investigo. doxeando. ¿Eh? Voy a doxear dónde es tu casa. Al peo vas a doxear porque yo te voy a denunciar. No, bueno, Eso. Bueno, ¿y qué pasó? Que en el que pusieron en el chat que estábamos armando el 11 para el domingo y pusieron en el chat del vecino de Coque. Y ahí yo dije que Sebastián Ferreira era mi vecino. Entonces, ¿qué me dice Álvaro? Entonces no tenés que acercarte tanto. Y yo le digo, ¿por qué? Porque me dijo Nelson Rivera que sos mufa. No. Qué fuerte. Qué fuerte, Nelson. No, Qué, Fútbol, pero- boludo. qué Mala onda. No, pero el Creidísimo tema anda es que Nelson. nosotros, entre nosotros no digamos, ¿verdad? Pero si otra persona se mete, así como Domingo No, y Álvaro no está con ese Aponte, tema. ya. No, es comparar. No es No es comparar, No es loco. comparar. No, No, mi- no mi le respeto- vaya no mi le haga a respeto- Fabricio, Álvaro Romano Aponte. No, en Juan serio. Domingo que no es Álvaro coronel. Roma- No. Mansur se va a la ahí, yo le acabo de comprar. ¿Mansur? ¿El de Guaraní? Busca ¿O quién poco. Mansur? No, pará, Bori. Ya no entiendo No. Mansur. ¿Y pero ¿y cómo, con qué compró? ¿Con qué compró?
Por favor, enseña. Explíqueme, Hay que na. enseñarle a Belén a usar fútbol. No, ya gastó todo ya. No, dígame, na, ¿cómo yo tengo que conectar mi tarjeta, Pico? No, No. Tengo que conectar mi tarjeta. Ah, Belén. sí, mira, le están buscando. El Esperanza de Túnez, el Al-Ali y el Zamalek le busca. ¿A quién? Se vaya entonces. Chao, Mansur. A Mansur. Te Mansur. vendo. De yo, pero voy a hacer nomás adelante, ya, pero. Pero atendé, tenés que saber. Cállate, yo pensé que vos me ibas a ayudar y no me Pero estabas papá, ¿cómo ayudando. me pediste yo a mí? Después que acá, ¿Y chico, quién me Acosta. provee plata acá? Y ¿Quién? vamos a tener una plata ahí. ¿Y pero quién me provee eso? ¿Sí se borraron todas las cuentas? Sí, Che, Belén ya no tiene plata. empezó de vuelta. Estás de ¿Quién me nuevo. provee? 120 que tenés. Y sí, pero ¿y cómo yo gano? 120.000 tenés. Y plata, ¿y quién me puso esos 120.000? Y el El juego lo te juego da. lo- 120 cada semana. Y después, ¿y si yo gasto todo eso comprando jugadores? Y vas Plata. a tener más. ¿Cómo? 120 te ¿Y van a cómo dar. generan la plata? Y no es por plata, es por punto. Juegan en vivo en pleno laburo. Dicen, che, muchacho, no me deja descargar nada ni si agrego tarjeta. No, pero No, es que eso porque Ya debes. pasa mi no alias. dejo con tarjeta. No, pero eso cuando tenés cuando tenés iPhone. Ah, mira, No te permite descargar Che, ya. te dan Alineación. tokens. ¿Tenés tokens también ahora? Toque. ¿Qué pedo el toque? ¿Qué es eso? Este de acá que Ay, dice Dios mío, me 21. siento Ay, mi ese mamá para cuando me cambiar de pide... alineación. Podés hacer la alineación, claro, mira. Ya, mira vos. Me siento mi mamá Ah, cuando... o sea que para comprar token. Quiere que le arregle el wifi. No, ese te regala luego, pero creo que a Belén le regalaron porque es nueva. Si a mí también ahora me regalaron. Yo quiero jugar ya, apúrate. Chat, Bueno, y vos tenés 120k. Y ahí compro tenés jugadores. que comprar jugadores. no digan los más precios, Dale. por si acaso. Bueno, ya está. Chat, No es eso, Marquitos, Mr. a Ten. ver qué dice. Marquitos, ya tenemos registrado al bol que te estafó. Esperamos confirmación para actuar. No, tranquilo, los perros. ya se unieron, chat, al coso de pasión. Descárguense, pues. 95. Ya luego compré, estoy. ya le compré ya al Gastón. Mirá, 7 personas vinieron. Bien. Bien ahí, súmanse. Súbenselo, muchachos, a la Liga de Pasión. No, More, ¿cómo no van a...? Samber tiene más gente que nosotros. ¿Cómo yo busco a pasión acá? La Liga de Samber Yo tiene... creé mi cuenta ahí. Espera. La Liga de Samber tiene más gente que la de A nosotros. mí, mira, liga exclusiva me sale. Nosotros estamos en liga exclusiva. Liga exclusiva. Y Samber también está. La Premier PI, Pasión. ¿Palabra clave cuál es? Pasión. Contraseña Pasión. Pero con mayúsculas. Normal, Pasión. Minúscula, todo minúscula. Ahí está, yo ya estoy en la liga. No puede tener más gente de Samber que nosotros, chat. Pero ¿por qué no? Puede ser que juegue hace mucho ya. No puede ser. Te pongas nada, Samber. Samber es mi enemigo mortal también. 49 ya estamos. ¿Cómo se llama la app? Foodpar. Escribimos, Benja. Fútbol en el paraguayo. chat. Foodpar. F-U-T-P-A-R. ¿Y cómo yo acá me uno? ¿Ya te uniste con ya? Ah, ya. Ahí está, Belén. Te acabo de unir, Belén. Ay, bueno, perdón. Ahí, Belén mira, parece una abuelita que está usando ¿En recién celular. serio? Sí. ¡Ey! ese es mi primo, ¿viste? Constanzo. Viste que no te miento. Él es el número 1. Ay. Pero 0 tiene. Ah. Pero recién empezó, hermano. Samber tiene cuentas Fandom Franquillo, este año es luz, dice Ferdupe. Foodpar, sí señores, vayan a descargarse. Porque, ojo, que más adelante en la segunda rueda o en la primera vamos a estar haciendo un apartado con los mejores jugadores de Foodpar en la Liga de Pasión. Vamos a estar calculando, viendo Ah, mira. a los equipos, cómo fueron formando. Acá, Sí. por ejemplo, le ponen el lateral derecho Gustavo Velázquez. Y Sí. o sea, puede usar ambas posiciones, pues. Y sí, no, pero te digo, hermano, que ellos ya le ponen ya a Gustavo, por ejemplo, como lateral, pues capaz que Martínez le ponga, pues. Che, Ahí está. Fuente Foodpar, tenés que tirar. yo Fuente ya, Foodpar. yo ya puse 3 jugadores de Es Olimpia. demasiado, ya Que me creo gusta que este. Bueno, no hay Ancla que un poco cagarte, mi pero mensaje. Ya no podemos más. No, jugadores. obvio no. Clave mi mensaje Yo por por ejemplo le puse a Olveira en el arco. Sí. Adrián Alcaraz. ¿Dónde Y Seba está Ferreira. Y Seba Ferreira. ¿Dónde Eso está sí van a jugar. Dani Pérez. 4-4-2. ¿Saben cómo es mi liga? Perdón, ¿saben cómo es mi equipo? ¿Cómo es? Alex Martín Arias. Ok. Iván Ramírez va a jugar sí o sí. Lucas Quintana, sorpresa. Néstor Jiménez, no sé para qué le pongo a Néstor Jiménez. bro. No sé, Leandro, Yo ese voy a es ir muy por gumarelo de tu Gustavo parte. Velázquez. No importa ese Marelo, necesita jugar de todos los clubes. Y Libertad Cierto. siempre gana. Yo creo que Lucas Alexis Quintana Cantero. va a estar sí o sí, Alexis Cantero sí o sí va a jugar. Gastón Jiménez sí o sí. Richard Ortiz también. Icho Jara creo que juega. Esteche Fernández Melgarejo. Y en el banco le tengo a Cherquio Díaz, Mendieta, Gustavo Callero, Iván Leguizamón y Ángel Benítez.
¿A quién le puedo poner? ¿A Capazo o a Vargas como primer marcador central? Capazo. Voy a confiar. Voy a hacer mi equipo en base a vos que me estás enseñando. Soy el único que tiene empatía conmigo acá. Ay, güey. Y el segundo marcador, Y ahí puedes cambiar si quieres tener a Adrián Alcaraz y Oseo Ferreira arriba. No, Alexis Cantero, No, yo no. Va a jugar Sí, Zavala, pero muchachos. tres jugadores no puedes de Olimpia. Zavala va a jugar sí o sí. Pero- ¿por qué? Ay, sí, cierto. Vamos a Tres ver. jugadores por club. ¿Para qué entonces Olimpia abusa? ¿Viste? Compré todito, Pero, ya ¿qué? veo. ¿Abusa qué? Belén ya Qué compró todo. abusivo que son ustedes, hermano. Pero, espera, ¿por qué? ¿Por qué abusivo? ¿Qué pasó? Ahora me pongo a pensar, ¿cierto? Zavala no le vendieron todavía. Y pero, No. amigos, se está negociando. Tienen a Zavala, Alexis Cantero. Tienen 10 delanteros. Monopolio, ¿quién hace ustedes? Y nosotros somos el mejor equipo del país, papá. Sí, no, Y yo dan ya compré paquete. todito ya de Y regalan Olimpia. su paquete y traen jugadores que bicota. Zavala juega porque Autogestión. tiene un entrenamiento. Decía, creo que está Claro que va a jugar Acción Yo ya compré Franca. todito de Olimpia ya. No podemos usar, ahora solo Cerro en Libertad. Ahora Nacional. Cerro, Libertad Nacional, Guaraní, Esteche. Esteche va a jugar sí o sí. Sí o sí. Esteche va a ser la revelación del campeonato. Eso no me quiero decir. ¿Qué hago con Alexis Cantero? ¿Le saco, Pielo Perrón? No sé. Alexis Cantero va a jugar, pregunta Rafa López. Yo creo que va a jugar Zavala, ¿eh? Yo también creo que va a jugar Alexis Cantero. Coque gestión, dice el chat. Cierto, un entrenamiento tiene acción. Un entrenamiento tiene. Hablando de Olimpia, vamos a irnos con el equipo que está preparando justamente el decano. Esto informa Ariel Isfrane. Hombre muy pegado a lo que es Olimpia. Justamente tiene un programa en Olimpia Media también con los muchachos que se llama Colegas. El mejor programa de Olimpia Media. Colegas, vayan a ver. Mentira, te hincho más. Vos sabés que yo te banco. ¿Cómo se llama su programa usted? Quiero saber algo. Solo limpia. Y bueno, está en una hora espectacular. Siempre te va a poner a escucharle a Ariel Infran, a Rolón Cantero y eso. No. Lo que más saben en Olimpia, ¿quién le quiere escuchar? No. Lo que tiene data adentro y si pueden Así tirar. no. ¿Eh? La cara. ¿Segunda vez? ¿Qué te pago? Hoy yo Es estoy más, con yo te todo. decía, Olimpia tiene una sorpresa. Una sorpresa. ¡Epa! Pero soltame la bomba. Sí. Gaguita está. Nadie te Va a dice ser nada mi cuando vos patada, te hagas. dice. Ya, vos te vas a fundir en breve. Vení para acá. Con que prende ya en King Mercenado, el domingo prendemos, muchachos. El domingo, después del partido Olimpia. Después del partido Olimpia, sí. He visto el, que El estás- domingo estamos desde el Desde Defensores, sí, señor. Tenemos hoy... ¿No? ¿Qué tenemos? ¿Qué? Espérate, te voy a preguntar algo. De gente, ¿quién le puedo poner por derecha? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a decir. Teodoro Arce. Tenemos entrada hoy, muchachos, ¿eh? Tenemos entrada. Tenemos entrada hoy. Teodoro va a jugar sí o sí. Teodoro. Sí tenemos hoy goles también, goles y patadas. Teodoro Arce. ¿Eh? Bien, confiar. Hay todo, tío. Sí. ¿Y sí? No, yo voy a estar con vos y con Marco acá en Cerro. En la cancha. En la En la cancha. cancha. En Jerarquía. la cancha. En la cancha cuando me gustó el Ah, lente. ¿en la cancha? ¿O? Y ¿Y sí. que en la cancha? Nosotros tenemos cabina. Bueno, muchachos, vamos. Tenemos en total. Yo quiero decirle a toda la gente que se va a ir a participar porque esto es una mecánica que va a salir a través de las redes sociales. Ajá. Ujú. No tengo mi celular. Último. ¿Qué necesitaba, Le quiero papá? Le quiero llamar a Luca, pero... Acá. papá. Para poder saber si puedo entregarle acá a la gente del chat. Ya confirmé mi equipo. A la gente del chat. Ahí estamos llamando, papá. Gestión. Shakira en Cerro. Gestión. Estamos llamando. ¿A quién le estás llamando? ¿A Luca? A Luca 4. Va a cortar todo su streaming viendo y no. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Te saluda Marcos Antonio Morel Monzón. ¿Qué tal, señor Marco Antonio Morel? Señor, tengo una consulta. Usted me dijo que yo tengo 10 pares para el partido Olimpia, ¿no? Pero acá el chat ya me está cuestionando y me está pidiendo por lo menos 3 pares para el vivo de YouTube. Vamos a pensar. O 2 pares. Habilitado 3 pares. ¡Epa! Habilitado 3 pares, señores, que se van en el live de YouTube. Ya está, ya, Luca, querido. Te agradezco. Estamos. Dale, señor. ¿Listo? Gestión en vivo. Señores, tenemos 3 pares. Hoy se van 3 pares. Ojo que lo vamos a regalar en YouTube. Tienen que irse nomás a YouTube. Y ahí van a poner participo. Vamos Sí, a estar diciendo YouTube. para...
YouTube. Pero al final, muchachos, al final, tranquilo nomás, tranquilo. Todavía no vamos a estar dando. Gestión Morel, ya dice ahí. Bueno, señores, probable de Olimpia para enfrentar a Nacional. Esto informa Ariel Infran. Gastón Olveira en el arco. Gustavo Tutu Vargas acompañado de Junior Barreto, Manuel Capazo y Facundo Zavala. Vargas por derecha. Vargas de vuelta aparece como lateral derecho, ¿eh? Mira. Rodney Redes, Richard Ortiz, Giovanni Bogado e Iván Leguizamón. Arriba, Sebastián Ferreira y Adrián Alcaraz. Qué bueno. Véndale a Cantero, véndale a Cantero, véndale a Cantero. Ya lo eliminé ya. Qué buen equipo, pero lo de Vargas nomás lo que me suena por... O sea, yo lo veía más como central en realidad. A mí me hubiera gustado que juegue el chico Baruja con Tutu Vargas y Capazo y Zavala en la... Qué a la nombres, izquierda. Qué ¿verdad? nombres, sí. Realmente. Realmente hay nombres. En este Olimpia, en este 11, por ejemplo, Bueno, sinceramente, hay una cosa que no me gusta, y voy a insistir todavía, que es el lateral derecho, pero es que Olimpia hoy no tiene un lateral de renombre por la zona derecha. Está esperando por Lucas Morales. Lucas Morales que juega el domingo. Juega el domingo la final del campeonato intermedio. De los tantos torneos que juegan Una Nacional y locura, Peñarol qué todos los años. loco, Qué loco. no me convence nomás a mí. Lucas Morales. No. O Tutu Vargas por derecha. Eso, como No, a mí lateral. tampoco. O sea, y Barreto Y es lo como que hay. titular. Ese es el tema. Yo creo que acá hay un trabajo. ¿Y Capazo? ¿Sabes cuál? Va a Espera, jugar. claro, va a jugar. ¿Sabes cuál es el tema? Para mí es lo siguiente. Quieren recuperar la mejor versión de Junior Barreto. ¿Cómo vos recuperás la mejor versión de Junior Barreto? Con Capazo al lado. Con Capazo al lado. Esa fue la dupla campeona, Belén. Y yo No, creo claro. que esta es la apuesta fuerte en la zona central de ahí abajo, justamente, de Olimpia, que busca recuperar a Barreto. ¿Por qué? Porque Barreto realmente no lo vimos más, porque creo que se lesionó Barreto, si mal no recuerdo, y ya no era titular. Y No lo hoy tuvieron por en hoy, cuenta no para lo el tuvieron, momento. claro, no lo tuvo en cuenta. Sí, en los Y últimos partidos. hoy por hoy, la dupla de centrales es para Olimpia, Capazo, Barreto. A mí, si vos me preguntás, Me ¿cuál gusta. para mí sería? Es Capazo, Vargas. Mm. Sí, es lo que vos me preguntabas a mí. ¿Y cuál es? Mi sensación es que ahora no hay lateral, más por eso lo están haciendo jugar ahí, y que cuando haya o que venga Lucas Morales, va a ser la saga central Capazo, Vargas. Ujú. Espero que sea así. Yo también. Espero que sea así. Yo creo que con ese... O sea, para ese sistema justamente es que viene Vargas a Olimpia, para jugar con Capazo. A mi Pero parecer. O sea, vos me dijiste, Coque, que estuviste justamente cerca del chico Baruja. ¿Y Sí. cómo vos lo ves? O sea, él está disponible. O sea, Sí. no tiene ninguna piensa? molestia física. ¿Qué dijo? Hoy hablé con Fabricio Baruja. Sí. Estuve hablando con él. ¿Cuántos años tiene Baruja? 18 años. Ah, no, pibe. 18, 19 años. Es un pibe realmente. Para mí Baruja es una apuesta que grande de gusto, es un chico de la casa, ¿verdad? Estuve hablando con él, le pregunté si quería jugar contra Nacional el domingo. Sí. Me dijo que siempre iba a estar a disposición, que para él es un sueño estar jugando en Olimpia, que él hizo las inferiores de los 9 años en el club, 9 años. que él me dijo que es hincha olimpista, que para él justamente jugar ahora mismo en Olimpia es un sueño y que le gustaría, ¿verdad?, estar en el 11 titular el domingo, pero me dijo que eso es decisión de gustos, claro. que dentro de todo él sabe la presión con la que puede entrar. Le pregunté también que es diferente la presión del hincha olimpista y me dijo que sí, que se siente, que sabe y que bueno, 15.000 entradas vendidas ya para el domingo. Va a haber mucha gente. El partido contra Nacional. Va a haber mucha Ya gente. Las salieron cuatro. a venta las entradas y también los socios ya pueden canjear sus entradas. Pero sí, él ya tuvo... ¿Sabes qué me gusta? Me gusta porque yo te voy a decir algo. No hay laterales en nuestro país, Belén. No hay. Ahora, con este mercado de pases, viendo a los grandes, hoy por hoy, te das cuenta que digámosle, el jugador, el lateral derecho, el lateral izquierdo, son jugadores que son muy escasos, son muy limitados. O sea, hoy por hoy,
vos, como Cerro Porteño, y por eso es que tanto se quiere laterales, por eso es que Cerro Porteño saca de la cantera a Diego León y jugó bien varios partidos y ya fue llevado. Y hoy para mí, lo que está haciendo Olimpia con Baruja, o levantarlo y ya pulir a un jugador que juega por la banda derecha, por la banda izquierda, siendo lateral, para mí es oro, Belén. Para mí es oro. Porque no hay. Olimpia ahora mismo tiene los 2 mejores laterales izquierdos del torneo pasado. Sí. Cierto. Cantero y... Cantero y Zavala. Zavala. El único que le puede hacer frente a ellos es Blas Riveros, que viene a hacer, hay que ver cómo viene, ¿verdad? Creo que Olimpia monopolizó el lateral izquierdo en Paraguay. ¿Sabes lo que pasa? Que Olimpia hizo bien. Olimpia, a mí me encantó la gestión y me encantó justamente lo que estaba mencionando Coque, que es el filtro de edad. El filtro de edad, que eso, como te dije, te asegura tener chicos jóvenes en tu equipo, ¿verdad? Y con Cantero yo creo que vos tenés explosividad y vas a jugar por banda y tenés, digámosle, una solución por si en un hipotético caso que vaya Zavala. Para mí es realmente un buen refuerzo y yo espero que este chico Baruja pueda asentarse en el club de primera y pueda tener partidos también. Vamos a ver cómo Marcos, viene Lucas Morales. Sí. El ganador del premio al mejor gol. ¿Qué dijo? Tenemos que escribirle. ¿A dónde escribe? Espera, ya está, campeón. ¿Qué pasó? No, saludos, soy el ganador primero mejor. Bueno, más dijo Carlos Rivero. Y Carlos Rivero va a venir a retirar su premio en breve. Ah, está bien, pues ya No, está. se Me asustaste, reporta se Escribió para nomás. todos lados ayer. Anteayer fue. Anteayer, bro. Sí, es que nuestro CDM estaba en un cumple. Mandamos un saludo grande a Pablo. Pero, ¿cuál es el último así lateral paraguayo TT que jugó? Que la rompió acá en el fútbol paraguayo y que jugó de titular en la selección, por ejemplo. No El hay. último lateral izquierdo, paraguayo. Derecho. Izquierdo igual. Izquierdo, Blas Riveros. Derecho. Que no sea Velázquez. Cierto. Que no sea Velázquez. Vos estás hablando de un jugador que esté en nuestro fútbol y haya Para alcanzado mí era la Beto. selección. Beto. El Beto. Pino le dice. Cuando la rompía en Cerro Porteño en esa temporada Sí, 2021, que después se hizo la Copa América Ujú. y era en un 95% dentro de todo bueno. Blas Rivero, el último lateral paraguayo en Europa. Mm, De 2016, pero no está en Europa más. él jugó Champions, ¿verdad? Sí, 2018, con ya. Basilea. Sí. Yo no recuerdo otro lateral paraguayo en Europa. Vamos a pensar un poco, No. Oye, Ahora digo León. ahora está el Oreja está. Bueno, Oreja. que haya salido el fútbol paraguayo y Sí. quedó. Europa, sí. Que haya salido el Que fútbol salió de paraguayo. acá. Que haya salido el fútbol paraguayo, pregunto. El Oreja está en Rusia, ¿verdad? El Oreja está en Rusia, está en el Dinamo. El Dinamo. Pero Claro, y los Ah, equipos bueno, no, rusos Rusia no es- juegan ¿Cuál fue perdón. Por lo último complicado torneos que es. nacionales, claro. ¿Cuál fue el último lateral paraguayo en Europa? Pero Salió del fútbol paraguayo. Salió del fútbol paraguayo. Lateral. Lateral. Difícil, ¿eh? No hay casi. No hay. Estoy pensando, no. ¿Será Blas el último? Probablemente Las sí. Riveros. Para mí que Ahora Riveros. Diego León, evidentemente. Pero. Uno Puede ser, último que haya salido. que sea Blas, Probablemente sí. Arzamendia. Arzamendia. Cierto, En Rafa España. López. Sí, Cierto, Rafa tenés López. razón. España. Rodi tenía proyecciones sobra. Sí. Vos sabés que Rodi para mí es uno de los mejores laterales de nuestro fútbol. Era. Lastimosamente, sí. Hasta en intermedia. Sí, está en el 12 de junio. Sí. Lastimosamente, pero esas son las decisiones de cada uno y no tenemos por qué meternos en vidas personales, pero Chelo tenía Tiarría fue el proyección. último, dice, en el único paraguayo campeón de la Serie A. Sí, Chelo estoy arriba. Pero estamos hablando de laterales. Sí, Estamos Pero hablando de él terminó- laterales. Terminó Lateral como derecho. lateral, pero no es lateral. Laterales. Terminó jugando lateral un par de partidos. Alborno también estuvo en el Inter. ¿Quién? Melgarejo en el Benfica también fue lateral izquierdo, ¿cierto? Al derecha era lateral. Melgarejo externo, pero no compartió fue transferido con directamente. Oblak y eso en También. el, ¿En serio? En en la- el Benfica. ¿Quién? Melgarejo. ¿Quién es Melgarejo? Y vos sabés cómo es la historia de Melgarejo. Melgarejo no era lateral izquierdo en Portugal. Él sabe cómo lo que juega, de extremo, de arriba. Lorenzo. ¿Quién, Lorenzo? Sí, y él en Benfica termina
convirtiendo su puesto lateral izquierdo por la salida de Fabio Coentrao al Real Madrid. Imagínate. ¿Vos sabés Buen quién también estuvo por Portugal? Fernando Cardoso. Y ahí y él tuvo que reemplazarla ahí a Coentrao. También. Fernando Cardoso estuvo en el Boavista de También. Portugal. Sí, muchos jugadores. Ahora está la Núñez ahí. Alan Núñez fue al Nacional de Portugal. Tacuarita no tuvo también. ¿Quién es Tacuarita? Tacuarita Walter Carlos. Walter Clark, Clark. con la foto. Walter Clark que tuvo justamente después de pasar por el fútbol portugués, tuvo la foto icónica con Cristiano Ah, Ronaldo. sí. Nada más y nada menos, ¿eh? Cierto. Nada más y nada menos. Tenés razón. También, ¿qué pasó con lo de Lucas Romero? Bueno, Lucas Romero parece que al final no... No humo ahí. No, Se quedó en stand-by hasta el se quedó en momento. stand-by por ahora lo de Lucas Romero. Todavía no Ni se sí sabe. ni no. Ni sí ni Está no. flotando. Está por ahí, no hay una confirmación todavía. dentro de- Otálvaro es el mejor lateral que pasó en nuestro fútbol en los últimos 10 años, pregunta. Otálvaro era una locura cuando estaba en Olimpia. El Realmente. Checho, sinceramente. Checho Otálvaro era Los centros Una que tiraba. bestia. muy Otálvaro bueno. era muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Sí. Fue- Se va encima Gómez. Todavía no se sabe lo de Gómez. Tampoco. O sea, Lo de Marcos. Pues es que claro, lo de ayer Marcos Gómez, porque se ayer se decía salía que a no. confirmar, otros Sí, ya sí. confirmaban, otros decían que era préstamo por un año, sin opción a compra. ajá. Y los peores laterales. No, mucho No, ese sí es mucho. Vos sabés que hay un lateral que siempre me gustó, pero no, es más joven, que es el comerciante, Dani Pérez, de Guaraní. Corujo era un jugadorazo. Ah, mira. ¿no? Corujo Sí, puede haber sido mejor jugadorazo. que Jugadorazo. Otálvaro. Corujo Yo era el- muy bueno. Corujo habrá sido mejor que Otálvaro. Para Pero, mí no, el pero no peor. entra en los últimos 10 Si años, vos- pero habrá si sido vos me 2002, decís, 2013. en esa época yo quería que Corujo venga a Olimpia. Me Bueno, gustaba era Corujo. muchísimo Corujo. Pero Corujo... Yo tengo dos nombres en los laterales que tiré. Más 10 ¿Cuál? años que Corujo. Uno Sí, no, es mucho. paraguayo. Ganó muchas copas con Olimpia. Carlos. No. ¿Quién? Y el otro es. Ganó muchas copas con Olimpia. Sí, un lateral. Chano. Tito Torres. Y otro Tito es. Torres. Tito Torres. Speedy González. Speedy González. Fue- Pero era cuando lateral. jugaba de lateral. Pero Speedy González. No eran muy malos, Pidi González. Malísimo. Y por eso te digo, Malísimo, era. para mí, los que no me convencieron nunca. Yamel Ramos era bueno. La cera también. Yamel Ramos me acuerdo bien que vino en- Chano Candy infravalorado. después de... Pero Chano Candy Rústico. él era más central. Rústico. O sea, Olimpia lo usaba mucho más central. ¿Qué pasaba? Que Olimpia en esa época usaba una línea de 3 también. Sí. Jugaba con Chano, Herminio, ¿Te acordás, Herminio Lescal- Miranda. ¿Te acordás cuando vino a Cerro y Chano? ¿Ah, qué era? Mansur, el comisario. Ah, Mansur. El comisario Mansur. Es de... La cera era Farid flojísimo. Díaz. Farid Díaz. Un día tenemos que traer así fotos. Jamel de jugador. Ramos estaba ahí nomás también. Él estuvo en la época de... Él fue campeón con Olimpia en el 2011. Farid Díaz, por ahí nomás. Bueno, también si hablamos Mauricio Cuero, después también... hubo varios Mauricio Cuero, pero era laterales, lateral. él llegó a jugar de lateral y llegó a jugar de extremo también. Llegó a jugar de extremo. Pero yo creo que si... En Cerro estuvo Chano, estuvo Bonet, estuvo... Boleta estuvo por Olimpia. Candia también. Yo te hablo de los últimos laterales de Cerro, Chano, Bonet, después estuvo Arza, Y el último lateral Coyote. izquierdo bueno de Cerro, que acá lo dice Rodrigo, Walter López. No, José, así no. ¿Cómo, Que pero? ahora es como manager o algo así. ¿Dónde estaba? Y en el Alain. En ahí está. El que justamente le buscaba a Zavala. Che, hoy hay mundial, ¿cierto? Hoy hay mundial. Ay, bueno. Sí. Hoy hay mundial Hoy- a las hoy 4 juega- y a las 10. Fluminense creo primero. El Al Hilal contra el Fluminense a la... Partidazo a las 4. a las ¿Quién gana? 4. No voy a poder ver. Ese Al vamos a hacer Hilal- predicciones. Podí. Dale. Pues Soltale. Dale. Bueno, Yo fui súper. te digo bien. Mundial de clubes. Esa es a las 4. Hoy tenemos definida ya una primera semifinal. Bueno. ¿Por qué? Porque Fluminense juega a las 4. Ok. Hoy Fluminense son los mejores partidos. Al Hilal. Fluminense al Gilal. Arranca Belén, voy yo, Franco y después Coque. Uy, puedo decir lo que pienso y siento. Dale. Y quiero. Sí. Bueno, yo quiero que pase Fluminense. ¿Y qué va a pasar? La Algila. Bien, Marcos. Hoy pasa Fluminense. Hoy pasa
Fluminense. Al Hilal. Fluminense. Después tenés Palmeiras, Chelsea. Palmeiras. Obviamente. Palmeiras, señores. No hay dudas. Pasa Palmeiras. Tú, fan de Fluminense. tú. Chelsea. Palmeiras, semifinal, Palmeiras. Va a haber Qué un lindo. brasilero en la final. ¿Y el Ese otro? es mi sueño. Está bien, ojalá que pase. Bueno, gusta. y mañana... Deja para mañana ese. Mañana veo el No, pero programa. que mañana, Mañana con que sábado, ese programa. ¿cierto? ¿Qué horas son los partidos mañana? Porque hay Mañana, partidos mañana de tenés a la sábado. 1 PSG Bayern, Ah, partidazo. Bien, bien, bien. Alcanzamos a ver. Después PSG venimos a Bayern. Cerro. PSG, yo dije PSG. Que no me gusta Bayern, nunca me gustó. Ok. Va a ganar el PSG. El único que le hace frente al PSG es el Bayern. Para mí pasa el Bayern. Real Madrid-Dortmund. Yo quiero que pase el Real Madrid. ¿Quién pasa? El Real Madrid. Para mí es... Casi No hay ya me dudas. echaste la- No hay dudas, no hay dudas. Gana el Madrid. El Madrid, muchachos, ¿sí? Borussia Dortmund. Le dan por muerto el Borussia, qué loco. Real Madrid, por favor. Creo que es cierto que la sorpresa que prepara Olimpia es Viña. Habla. ¿Tenés data? ¿Es cierto o no es cierto? No. Mirame al ojo. Es cierto. Vos sabés que yo para tengo un nada. pedido, ¿no? Segoviña Yo tengo un en el pedido. interés de Olimpia, señoras y señores. Confirmado, le puedo leer la cara a Coqueva. No, 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 no. Bola. Solo falta la firma. Ay, jue- Se lee por la cara de Coqueva. No, no, no. Yoga No, bola. imposible. Mirá a la cámara y decís, Segoviña no viene a Olimpia. ¿sí? Segoviña no viene a Olimpia. ¿Sí bien? Segoviña no viene a Olimpia. Confirmado, ya está. Le avisa a tu jefe que lo único que te pidieron que no hagas y sí. No. Yo quiero hacer un pedido. Bueno, va a venir. Coto dice. Coto. Señor presidente. Señor presidente del ¿Cómo Club se llama? Olimpia. Rodrigo. Señor presidente Rodrigo Nogués. Rodrigo Coto no es. Yo quiero hacer un pedido. Está mal ese pedido, Hoy será. hablé con Raúl Vicente Amarilla también. Epa, que salió a hablar mucho también. Y justamente quiero hablar sobre el tema que él habló. Sí, Decime, ¿qué dijo Raúl Es muy Vicente? creído, Coque. ¿Qué tal? bien. Raúl Buena Vicente. onda. Buenísima onda. No, nos dijo que nos iba a hacer un asado. Legal, boludo. Imagínate. ¿A quién a nosotros? No, a los de Olimpia Media. ¿Qué es eso? Belén. Todavía cuando estamos nosotros en el pero ¿para qué target de entonces ellos. él dice, no, eso no somos, hey. Y, no, y A quiere, nosotros. y quiere No, exponerte que nomás. invite una vez ¿Cómo así. que quieres ponerte? Quiere Vos estás muy ponerte allá, nomás. Marco, hoy Quiere conmigo. ponerte nomás y decirte, mira, a nosotros Raúl Vicente Amarilla nos hace asado. Él está muy creído. Alzadísimo está. Pero está Creí- bien. Coque, Está vos bien. estás re creído. Para mí está súper bien. Hay que aprovechar el momento. Hay que aprovechar el momento. Sofi, qué aguante tenés, No, ¿por qué metía Está eso? creidísimo. Está bien. Y ella lo Amiga. apoya, ¿eh? Ella lo apoya. Mira, bajale de su ara Samantha al otro Jorge compañero. Vita, Jorge Vita. Epa. Tranquila, tranquila. No, yo dije que Dictador Arribas. va a ser Yo no soy de jefe Olimpia de Media. prensa, Coque, en 2 años. Yo no soy de Olimpia Media, ¿eh? Para los que dicen, Marcos también ya es de Olimpia Media. No, yo no soy de Soy de Olimpia. Olimpia 15. Yo no soy de ¿Y vas a Olimpia estar el Media. jueves? ¿El jueves no? ¿No? El jueves 10, ¿verdad? Claro. Hoy. Obi dice. Obi. Es muy simpático, pero con la Obi. marco Obi. No, y estuvimos hablando con Raúl Vicente, estuvo hablando sobre el tema también del arbitraje. Ahí está. Ese yo quiero hablar. Se añe ese PAB. Yo. Yo también voy a hacer mi descargo después. Ok. Ok. ¿Cómo que dije, Sofi, mal educado? Che, fuera de bola. Ey. Con su hermana puede meterse, pero con Sofi no, boludo. Es su novia, a verlo, perro. ¿Qué te pasa, vos, mal educado? ¿Qué le ¿Qué pasa? vio? Le estoy No, ofreciendo a tu con mi novia, amiga boludo. Sofi. le pone a mi hermana. Pero tu hermana coño, es una Con persona su hermana libre. sí, ¿eh? Con su hermana sí, pero... Pero los perros ya tienen su Instagram. Bueno, Alzado mal, sé más humilde, que solamente muestra que eres una mierda de persona. No, el decano así no.
¿Cómo así? Sí, tranquilo, Si yo el te quiero Decano. mucho, Decano. El Decano Es suena. más, estoy de acuerdo contigo. Vigino Cáceres era de lo mejor que tuvo Olimpia. No tuve la oportunidad de verlo, pero el tipo jugó hasta los 40 y tantos años y corría como si fuera que tenía 15. Yo tengo algo que decir y va para todos los jueces, los árbitros, mejor ¿Puedo dicho. anotar eso? Claro que sí. Bueno, pues me retrato. Esto va para todos los jueces, árbitros de nuestro país. Va a arrancar un nuevo torneo, estamos hablando del torneo Clausura 2025. Yo tengo un pedido. Que ya no haya más esas jugadas dudosas. Música Que de después de tensión, los partidos, después se les culpa a usted nomás otra vez. Usemos la tecnología, usen la tecnología. Por favor, les pido Tecnología. que no corten tanto el juego. Necesitamos que nuestra liga por lo menos sea mejor que otras ligas, porque nos comparan con ligas que sinceramente no merecemos ser comparadas con esas ligas. Entonces, yo les pido a ustedes, jueces, que juguemos un juego un poco más rápido, no tan cortado. Y si te llama el VAR a vos, hermano querido, resolvelo en 1 minuto. No tener que estar parado, así como algunos árbitros que se quedan ahí. 5 minutos se pierde. Cada ¿Cómo se vez. quedan? ¿Cómo se quedan? Ahí. 5 minutos se pierde. Es impresionante. No puede ser que en todos los países del mundo se tarde 2 minutos y que acá en nuestro país se tarde 5, 6, 7 minutos. Y yo no sé quién se encarga de las cámaras, pero veamos buenas cámaras, veamos buenas tomas y no nos muestren tomas que están allá en el Polo Norte. ¿En dónde están? En el Polo Norte. Allá. Allá, sí, porque, ¿sabes qué pasa? Muchos, yo sé, me van a decir, pero los jugadores luego, tal cosa. Pero el ¡Decilo, tema Marcos! no puede ser. Les pido, por favor, jueces. Ahí, Juan Gabriel, te felicito. Juan Gabriel, que estuvo en el Mundial de Clubes. Espero que todo el conocimiento que aplicaste ahí lo traigas y lo instales acá. Y que seas un ejemplo para tus compañeros. Con el respeto que se merecen todos los árbitros del Paraguay. Solo es una solicitud de un simple aficionado que le gusta el fútbol. Excelente jefecito, voy a tener en cuenta. Soy Carlos Paul Benítez. Saludos, Carlos Paul. Excelente jefecito, voy a tener en cuenta. Soy Julia de Osa. Marco, le estás pegando. No, ¿por qué, Pío? No, Marco, el martes off. ¿Por qué, No hago guau? eso, esperan que pase la pelota, busque la pelota, le pase el arquero acomode la pelota y después tocan la oreja. Deja los sobres, Marcos. ¿Qué digo? Juan Gabriel Benítez es el mejor. Por No. algo es. ¿Cuál es el mejorcito? Juan Gabriel. Está hoy en día el arquero. FIFA. Bah. El árbitro que está en el Mundial de Clubes. Muchas gracias, Benito. ¡Qué grande, Yo quiero Benito! decir algo. Franco le debe su a FedEx. Si Franco quiere mantener su gente, Ujú. su barra. Mm. Porque viste que yo le pago la suba a algunos en el chat, entonces para que me apoyen. Claro. Si Franco quiere mantener, tiene que pagar también a su barra él, a sus arreados. A sus arreados. Tranquilo, mi querido amigo Fede. Vamos a resolver Y, el tema mañana. yo, no hay audio, quería escuchar. Benja parece que se fue al baño. Ah, ahí está. Está durmiendo ¿Dónde vi, nomás. Benja? No hay 096 audios. 15 21 80. ¿Dónde pico está la gente de los audios? Perdón, Franco. ¿Dónde está la gente de los audios? Una página también lo que pasa en Kids. Hoy empieza el torneo clausura, hoy arranca oficialmente con los partidos de Recoleta a su Trinidense a las 6:30. Esperemos que sea un lindo torneo donde hay muchos candidatos, que sea un lindo torneo para fin de año. Tenemos también muchos fichajes. El Pollo Recalde creo que está cerrado para Libertad. Parece. Luego renovó Martín Arias para Cerro Porteño hasta el Cierto. 2028. ¿Cierto? Hasta diciembre del 2028 viene arquero Cerro Porteño. Luego Ignacio Alicea, nuevo jugador de Cerro Porteño, un delantero tipo extremo que le viene a Cerro Porteño, que en estos últimos años no pudo encontrar un delantero y esperemos que con Totini, con Ignacio Alicea sea bueno. También tenemos Mundial de Clubes hoy. Y bueno, no, Pasiones, les quiero mucho. Muy bien. Muy bien, Pasión Kids. Bien, Pasión Kid, ¿eh? Bien, Pasión Kids. Tiró la data sobre lo de Arias, Sí, el arquero de Cerro. Pero de que se hablaba de que al final arrancaría el campeonato de titular Gatito.
En el arco de Cerro Porteño. Le mandamos saludos a todos los compañeros. Lo confirma Chivivera, Jorge Recalde retorna a Paraguay, pero a Libertad. Sabémoslo. Sí, sí, sí. Se dijo. ¿Qué opina del torneo? Empiece con un partido de equipos TKK, sin gente ni ceremonia. Eso es interesante también. ¿Qué cosa? Todos los torneos no empiezan así con un Cerro, con un Olimpia. Siempre Equipo que lleven un mucha equipo gente, que no ¿entendés? tiene Y en mucha Argentina, vea así. gente. Yo creo que no tampoco. Tampoco. Yo creo que se es un sorteo lado, nomás todo. Yo creo que no hay ni una ceremonia para las ligas, ¿o sí? Y sí, pero... Yo no para- vi ningún lado una ceremonia. Yo creo que sí, un torneo aparte sí, pero ceremonia en la Premier no sé si vi, en la española tampoco nunca vi. Para mí que desde el punto O de- siempre arrancan con un partidazo. No, tampoco. ¿Verdad que no? Alguna vez debería empezar con un clásico. Y puede tocar. ¿Entendés? Yo Sin creo- que tengan base futbolística todavía Cerro y Olimpia. y De yo una. creo, y yo creo que eso es por sorteo. ¿Verdad? ¿O no? Y está estipulado que en la sexta fecha se juegue para mí Sí, lo el clásico. Pero Sí. hasta ahí. Mm. Tipo, la sexta fecha. ¿Y por qué eso es así? Y la fecha 13 sí o sí son para el. Obvio, para el obvio, clásico. pero después el resto sorteo. Me Después, imagino. el resto se sortea, pero también se ve que, por ejemplo, Olimpia. Que habla el torneo del último campeón. Quiero hablar Olimpia con alguien de la APF sobre a Olimpia esto. primero le toca, por ejemplo, a Nacional, después le toca a Tembetarel, Partidón. le toca... espera, tengo que ver bien. Recoleta también le toca. Próximo. Ameliano. Uy. Uy, 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 uy. ¿Cuáles son los rivales? Vamos a ver un poco El fixture de cada uno. el fixture. Te digo el de Olimpia. Olimpia juega contra Nacional, después juega contra Trinidense en Encarnación. Después juega contra Tembetarú en el Defensores, contra Ameliano en la cancha de Ameliano, en Villeta. Después juega contra Recoleta en el Defensores. Y después juega contra Cerro. Esas son las primeras 6 fechas que tiene. Mira, a Cerro le toca light. A ver. Después es lo que le viene lo complicado. Mira, Cerro, General Caballero. Primero. Cerro a mediano. Cerro Luque, Cerro Reco, Cerro 2 de mayo. Todo medio a tabla para abajo. No, y mira lo que es Olimpia después del clásico. ¿eh? Después del clásico a Cerro le toca Olimpia y mira Cerro para el clásico. Sí. A Cerro le toca Estudiantes, le toca en Libertadores. Nacional, Estudiantes Vuelta, Guaraní, Triqui, que está jugando bien Libertad. O sea, Mira, la primera vuelta le toca medio el facilita. de a Cerro. Olimpia es locura, ¿eh? Porque Cerro, después juega contra Guaraní y después contra Libertad. Tipo, 3 fechas así. Candente. Candentes. Lindo. Olimpia posiblemente juega en Ciudad del Este. Yo creo que va a jugar en Ciudad del Este. Sí. Va a llevar el clásico allá. Contra Guaraní. Guaraní es local. Y Claro, después juega Libertad en el el clásico se va a Ciudad del Este por el tema de ASU 2025. Sí. Justamente, la inauguración va a ser en el Defensor del Chaco, nada más y nada menos. Tremendo. Yo me iré a Entonces- billeta fija. Dicen. ¿Billeta fija? No, no digo que es fácil, No, y pero que solo Olimpia más juega en Villeta. light. Buenísimo. En la cancha de Yo, Meliano. yo estoy muy de acuerdo. Yo Sí, estoy yo muy también. de acuerdo. 3:30 se va a cuando- jugar, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Lindo horario. Lindo horario. Domingo. Horario de cancha de domingo. De invierno. Exacto. Vengan a hacer Olimpia- pasión, les espero. No entiendo esto. Pegaría. Olimpia Estudiantes va a ser el nuevo Colo Colo Luque. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué Olimpia Estudiantes? Olimpia Estudiantes, Cerro Estudiantes para no es. Cerro es lo que juega contra. Sí, pero ¿Olimpia Estudiantes? Olimpia Estudiantes. Que te está diciendo porque viste que Olimpia, Cerro jugó contra Olimpia y después jugó contra Colo Colo. Y Cerro jugó, sí. Sí. No, pero Cerro fue al revés, Cerro se fue con Colo Colo y después con Luque. Ese. Ahora pillé, bien. Ese. Ya ¿De sé, qué año? entendí. ¿El año pasado? El año pasado fue. Cuando eso Falcón. ¿Antepasado no fue ya eso? No, Esa copa fue que Hace le un dio a A la Falcón. Merite le dio un tongazo. Sí. Y sí, no, Y que Jan le festejó permitió, penal. sí, y que después Falcón. Después Cerro perdió. Ese fue el campeonato que Cerro perdió. Eso contra fue el año Luque. pasado nomás ya. Mm. El año pasado fue que, 3 a ahora que 1. Cerro tenía que ganar. Cierto. Se perdió 3-1 en la nueva olla. Gol de ¿No fue Lautaro. 2-0? Ah, ese es el otro entonces. No fue 3-1 que perdió Cerro. Cerro anda perdiendo mucho contra Luque. No, ese fue el golazo de El Comas. golazo de Lautaro Coma. Ese otro. Lautaro, ¿cómo así? Yo sé Bombazo. que estuvo. Sí. Ambos Sí, partidos me fui a Falcón, super. ahí voy, Sí, Jesús Falcón Pérez. está en el Inter de Miami. Falcón, pues esa copa fue la que le dio el pase para irse al Inter de Miami. Que para mí Buen realmente, no sé. Ahora ya no. No, jugador. Ah, 2-0, no. sí. 2-0 se perdió con el gol de Comas y Rodrigo Rojas, sí. Dale.
Ya van a ver, es el Chao, campeón chicos. mundial. Yo primero al baño. Vayan, Dale, vayan, güey. vayan. Anda mientras. Ella ya se retira. Sí, tengo grabación. Anda al baño mientras dice que Anda, yo métele. baño. No pasa con Después nada. me voy. Cerro Sí, por ay, no, triple ay, ni más, competencia. Belén. Al pedo le dijiste te venía a las 2:05 años. No, dale que tú. Me van a gustar, me van a gustar. No, ¿Cómo se te hace? ay, Dale, pues, andate. ay, ya. Oh, qué pesado. Dios mío, parece esa señora. Tenemos audio, Benja. 0986 15 2180. Hoy vemos los goles, hoy vemos las patadas. También tendremos nuevos ganadores, nuevos packs que van a estar siendo entregados a nuestros ganadores. Buen día, pasión, buen día. Hola, Oli. Hola, mío. Marquito, querido. Coquevita, Franquito, alias Domingo y Babalu. Oli. Che, sáqueme, ¿no? Por la duda, los perros. Dale. Quiero saber dónde lo van a entrar todos los jugadores de Olimpia, bro. Le tenés la delantera a Derli, le tenés a este Alcaraz, a Seba Ferreira, a este uruguayo que vino, a este Thiago. Thiago Caballero. 5 o 6 jugadores tenés en el mismo puesto. Después le tenés a Zavala, le tenés a Vale Samón, le tenés a Redes. Mole, ¿qué pata ya de jugar por allá? Sí tenemos 2 competencias nomás. Está bien si teníamos Libertadores o qué. Pero 2 competencias nomás tenemos. Y Marquito, la mejor versión que puede sacar de Junior Barreto es mandándole a escuela de fútbol otra vez. No vaya a ser así. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que Olimpia va a hacer limpieza. El siguiente. No va a empezar a renovar jugadores. Creo Olimpia. que Olimpia justamente con la. Yo no sé nada. Yo digo nomás. Para mí que pienso. está contratando como loco porque sabe que en la próxima no va a poder. Yo creo. ¿Por qué? No, y viste que siempre pasan cosas con Olimpia. Pues, Entonces, una demanda. Entonces ahora nomás ya está trayendo todo lo que puede traer. Ya que Y después no va a levantaron. poder. Y después Y no va es- a poder y otra. Y es una buena. Nueva demanda. Entonces, Y es ya- un- para mí que ya saben y se están tirando nomás ya la pileta antes. Yo creo que es buena tu deducción, pero también puede ser que Olimpia vaya a sacar jugadores. Yo creo que Olimpia no va a ir renovando, está buscando gente joven. Y más 30, así Richa, eso, 2, 3 temporadas más nomás le doy. No, sí, ya. Ya. Yo creo que Olimpia va a ir sacando Al jugadores año a que poquito. viene, a un año poquito. más le doy. De a después poquito ya. va a ir sacando jugadores. Del va a ir sacando Olimpia a poquito. Así, así. Richard de a poquito. Y entre unos cuantos. ¿Hay más audios? Romeo. Franco, ¿cómo que Olimpia no sacó lateral derecho? Roy Ferreira, pero que fue legalmente. Roy Ferreira era un crack, boludo. Sí, realmente, fue un crack. Solamente su actitud no le ayudó, ¿verdad? Y yo creo siempre Falta de que confianza. el que le fundió a Roy Ferreira fue Marcos Trovato. ¿Por qué? Porque Roy Ferreira tenía ofertas de todos lados, me acuerdo de ese 2015/2016. De todos los clubes le querían ir Trovato, pedían muchísima plata por él. Y de ahí decayó y bueno, ya sabemos dónde terminó ahora. ¿Y quién habló de los laterales de Olimpia? ¿Por qué yo otra vez? En ningún momento hablé de los laterales de Olimpia. Ojo con esto. Agarra el papelito, por favor. Te pido y anota esto que voy a decir. Te pido, por favor, mi amigo Franquito. Ahí está. Eso es. ¿Qué pasó? ¿Qué hay de información? Información de Ariel Insfrán. Thiago Caballero es nuevo jugador de Olimpia. El decano adquiere el 50% del pase del joven delantero y cedería a Nacional a 2 a 3 futbolistas. Los futbolistas son Maciel, Hugo Adriana Benítez y me falta uno. Sanabria. Sanabria, Eso ya se habló ya. ¿verdad? Tiene como exclusiva algo de... Sí, hablamos de esto recién. Dijo Coco. Por eso dije, ¿para qué me vas a notar, boludo? Yo que soy hablamos de esto. Ahora no Con me digas Coque. tu idea de hace 3 horas. Tira. Quería saber nomás si estaban atentos, chat. Totalmente cagado, boludo. Me- Por eso es lo que yo digo, limpia. Está todo rojo, mira, está todo rojo, Marco. puse todo rojo. Saben que puede, Marco Rojo, tú. que puede pasar otra vez en el próximo campeonato. Algo va a pasar. Algo tiene que Entonces, pasar. tipo limpia ya sabe, ya, ahora que vamos a aprovechar más ya y vamos a traer todo lo que tenemos que traer, ¿verdad? Entonces por eso hacen esto.
Pero después de este ya no hay más nadie, ¿verdad? Hasta el momento. O sea, faltan llegadas de los que se hablaron. Hay más. ¿Quién? Y hay más. No, Olimpia- falta que lleguen los que ya se Sí, anunció. ayer la información es que aparte de Thiago Caballero Mm. y de Lucas Morales, Hay uno más. hay 2 más. Y no sabemos el No nombre. sabemos el nombre. no. ¿Sabes lo que ni pasa? ni el volante. Fede, La posición del jugador. vos sí que le pagues su suscripción a Fede, porque no es tampoco tan buen barra brava. Mr. Remedio, eso le a bulto la van a coger y Fede no. Mr. Remedio, hace mucho no le doy Mr. Remedio. Qué mal es Alan. Qué malo es Alan. Qué mal es Alan. Malo es Alan. Yo ¿Por te estoy qué? defendiendo. ¿Quién Leen lo dijo? que dice. Bombazo No. Marcos Aranda. No, chat. Vale, puede ser malo con. Basta. Así no. Pero para mí que está bien Olimpia. Ven el arco. Tiene tres arqueros que realmente cualquiera puede ser titular. Gastón, Espínola, Versa. Ya llegó Pepino. Después Tamarino, Isfran. 5 arqueros tiene. Está Pío entrenando. ¿Quién? ¿Espínola? Sí, ya llegó limpia él. Tengo entendido que ya está con Fede el, te jorma. No, me está cargando nomás todavía. con el chat. equipo entrenando. De Olimpia es. Pero yo estoy enojada con Gastón. Eso me voy a decir. ¿Por qué? Ojalá que en este partido Te calle la boca. claro, que demuestre otra actitud, otra personalidad a lo que había demostrado en el Contra Racing. amistoso. Sí, así es. Me gusta el equipo de Bustos, también. Solamente el tema de lo que ya expliqué hace rato de Vargas me suena, pero bueno, es seguramente que intenta adaptar el equipo a la idea que quiere el técnico también. Yo les quiero preguntar a ustedes. Recordemos que justamente Vargas tuvo uno de sus peores partidos ante Racing porque no jugó en su posición natural, que es la de central. Hoy el probable dice que Vargas jugará de vuelta de lateral derecho en el partido ante Nacional. ¿Ustedes qué creen que pasa ahí? ¿Por qué Bustos no lo pone al chico Baruja? ¿Por qué? O sea, Y porque no confía porque no tiene plenamente rodaje, porque todavía, pero- porque yo creo que es, No confía desde mi plenamente punto para de vista, debutar. es ponerlo a Vargas, ¿eh? Y no, en el lateral, yo creo que están esperando nomás que venga el uruguayo nomás ya. Eso es lo que yo estoy seguro. Están esperando que venga el uruguayo, Vargas va a ir central y solamente suplente y después le limpia a Junior No le Barreto de la convence. titularidad si no convence. Yo creo que va a ser así. No le convence. No le convence claramente al técnico también. Por eso es que decide por alguien más de jerarquía, podemos decir, dentro del fútbol paraguayo. Alguien que tenga más roce, más participación. Por eso le elige a él. Y lo quiere probar. Seguramente que lo vio bien también recostado por derecha Gustavo, ¿verdad? Puede ser. Puede ser. Pero lo que me impresiona es que no hay nada de Cerro. ¿Vos sabés algo de Cerro, Franco? Y fichamos un jugador más, PPA. No A sé, ver. no sabemos nada del Malos 11 son. probable. Malas sos. No. Malas sos. Yo quiero saber quién es lo que va a jugar. Si Gatito para Arias, ahora que Arias Arias. tiene Alias va a renovar. contrato extendido, pero están diciendo que Gatito podría volver a ser el arquero. Bueno, me gusta ese debate. Vamos a arrancarlo. ¿Qué querés decir, Marcos? Bueno, sale de vuelta el debate. Obviamente, va a arrancar el torneo de clausura y el arco de Cerro. ¿Quién será el portero para defender al Ciclón en este clausura? ¿Será Gatito o será Arias? ¿Por quién creen que se va a inclinar Diego Martínez? No, y tiene que ser Arias. 100% Arias. Se ganó el puesto. Sería injusto, sería una injusticia futbolística que no sea él. No porque Gatito sea malo, sino que porque está teniendo un mejor presente Arias. Después tenés triple competencia. Van a ir a jugar Gatito, puede recuperar el puesto, evidentemente. Pero como cerraron el último torneo de ambos jugadores, tiene que ser Arias. Coincido en algunos puntos con Franco. Siento que Arias hizo muy bien las cosas. En su momento se ganó su lugar, demostró en 2-3 partidos de que debe de ser el arquero titular de Cerro Porteño, lo que demanda. Me estoy riendo de Coque nomás. Pero esa decisión, esa reunión que tuvieron de que el Gatito finalmente no sale de Cerro,
influyó muchísimo para que se hable ahora de que él sea el arquero titular en el campeonato local. No sé qué habrá pasado, pero teniendo en cuenta la actualidad de la selección paraguaya, puede que haya influido en esa reunión la decisión de quién va a ser el arquero titular de Cerro Porteño. Si me preguntan... Gatito vino para ser titular en Cerro. El tema es que su rendimiento no lo acompaña. Para mí el arquero titular tiene que ser en Cerro Porteño. Hoy por hoy, Martín Arias, no hay dudas. No digo que Gatito es el arquero de nuestra selección, muchachos, no digo que sea malo. Pero yo creo que tiene que ser el portero. Obviamente, el señor Martín Arias. ¿Qué vos pensás, Coque? Gatito. Gatito tiene que ser arquero de Cerro. Pero no va a ser Arias. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal ese jugador alisado? No, ¿cómo alisado? ¿Cómo que Anderson Parra? Aliceda, güey. Aliceda, ¿verdad? Aliceda. A mi tío no le gusta. A mi tío dijo que no le gusta ese jugador. Claro, tu tío es cerrista. Mi tío Cerrita dijo que no No le copa. le copa ¿Por qué? a Aliceda. ¿Le vio? Y ¿O intuición? intuición, me dijo. Que no le gusta. No le gusta los nombres que trae Cerro. Está ahí indiferente con las Directiva. contrataciones, sí. Sí, no, ellos están... Me decía, mucha gente está puteando más allá por la directiva. Y Sí. soy uno de ellos, pero ojalá le vaya bien. La idea O sea, es que Gatito sea en el La idea es torneo putear a Martín Lali. Zapac, pero que a Cerro le vaya bien. Esa es mi idea. No le gustó para nada. No le gustó para nada. Para nada. No le gustó. Para nada. Bien. Saludos ahí a tu novia que seguro está escribiendo contigo. Te hincho, mami, que te quiero mucho. Se quejó, no le gustó para nada a nuestro amigo Raúl Vicente Amarilla que Blas Romero sea el que arbitre el partido de Olimpia Nacional. No, No le gustó para nada. no le gustó. Es más, lo que dijo él es, si ya empezamos enfrentándonos antes que ruede el balón, ya nos ponen a uno que ya no queremos que arbitre, dice el señor Raúl Vicente Amarilla. Blas Romero, que tuvo varias polémicas durante el torneo Apertura. Es más, recordemos, el más recordado es ese partido de Libertad al Duque, que a Blas Romero le pusieron como persona no grata, que no podía ingresar en la ciudad. Y hoy, justamente, nos damos cuenta que no es solamente Luque el que está disgustado con el árbitro, sino que también Raúl Vicente que tuvo también fuertes cruces con Juan Gabriel Benítez en su momento. Sí, muchísimo. Pero está potente la situación. En Es más, cuanto- dijo, parece que es del techo del arbitraje. Uy. No es un problema de hace 5 o 10 años, es hace 40 años. Mientras haya un buen arbitraje, Olimpia no va a decir absolutamente nada. Tampoco vamos a permitir que desde un principio nos quieran tocar la oreja. Bien. Así dijo Raúl Vicente. ¿Eh? Vamos a ver, ¿qué tal si ya vamos preparando los goles, muchachos? Vamos preparando los goles ya también para poder... Vamos a ver los goles primero o las patadas. ¿Qué Los quieren ver? goles. Los goles, ¿verdad? Los goles. Buenísimo. Porque las patadas. Mamita, ¿qué es lo que son Las patadas. También un poco la Por música, favor. Benja. Las patadas son muy buenas, Mi querido Pablo, ¿podemos venir a grabar una historia para decir que vamos a ver los goles y las patadas y que se conecten? Sí. ¡Pablo! Complicado, Lioneta. Está complicadísimo. Complicadísimo está. ¿Estás cansado, Hoy te veo irritable. Un poquito mal, normal. Pesado lo que te parece que estoy bien periodo, raro. Y vos, Fuera de bola. Que estoy en mi periodo. Estoy pesado. De transferencia. boludo. No puedo ser sincero. Hoy estoy Argel. De Argelvio. Che, Argel. Hoy estoy Argel. te perdiste lo malo de Tiago Caballero Olimpia. No Sí. estás armado. Informé otra vez una información de hace 3 horas. Thiago Caballero es jugador de Olimpia. Pase que va a ser de Olimpia por 50% y los Atención, paró todo el programa. Anota. Me hizo agarrar el papel, anotar. Mira, Tiago mira, Caballero mira. puede irse a Olimpia a cambio de Maciel, tal otro y tal otro. Y después ya hablamos de eso, le digo. Sí, cierto, Che, Dale, invita dale, a San Juan. soltá. Invita a FedEx.
No, con Coque. Ahora reaccionamos a los goles y las patadas. Ahí arriba. Entra ya, dale. Dale. Subí eso, pon el link de YouTube. Adelante. Vamos. Bueno, espera, demasiado rápido, ya tranquilo, na los perros, vámonos. Ni se subió la historia, voy a querer ver. Tranquilo, na viejo, demasiado. Ya. Vos dijiste que está difícil el viernes y más difícil. Quiero ver va a ser los si- y goles. bueno, pero tranquilízate, na viejo. Bueno, ya está, Marcos, yo no me vuelvo a bueno, ya está. Ya, ese. Y claro, no, Coque, vos no. No echa su juego. No echa su juego, Coque, no echa su... Cierto, me trata de malo. Coque, vos sabés bien que eso es bola de show. Vení acá, Coque, vení acá. No le hagas caso, este es mala yunta. Chores, pará, ¿en serio, pio? Soltó una bomba. Ramiro. Tira, chores. ¡No! No, y con razón quería que me vaya ahí, boludo. Mira, quería que traiga todo. Espera, vení ya para los goles. Tira, chor. Marcos Tron. No. No. Transexual. ¿Qué te pasa? No. Mala junta, sos jefecito. No, yo no. ¿Cómo que te tiene en la cuerda, Marcos? ¿Eh? Bueno, ya. Bueno, Dale, vamos a ver los goles. Espera. Hace otra vez vos. Hiciste una intro espectacular la vez pasada para YouTube. Dale. Con Franco. Primero y después ya. Pero la música está en medio acá. Ese también. Vamos a hacer cortito. Muy gagalla, otro. ¿Cuál puede ser la música, Leandro? Para hacer una música épica instrumental. Turururururu. Que no nos baje del YouTube también. No van a bajar ni nada. ¿Sí? No hay problema. Mira, chori. Tu problema. Sí. Dale. Música de Telo. No, ¿qué digo? Cualquier música me deja. 3, Espera, le está pidiendo. Espera, un ratito, le está pidiendo. Pará. 2. La música épica. Vas bien cómo hace gesto, Benja ya. La música épica de Benja Yo en no sé a qué se refiere 3. con este, ¿eh? Pero ese pio es sin ¿Está bien? copyright, pone. Pusiste sin copyright. Adelantate. Gana el partido, venga. Pone Epic Music sin copyright para que no nos bajen, nos van a bajar. ¿A qué? No va a poder ver la cámara, lo si te está buscando. ¿Eh? Tranquilo, que sigue nomás. Epa, ese yo usé mi video, ¿dónde? Adelante. Y claro, si entrar en el primero ya descargas. Mentira. Estos son tus goles. Vos votás cuál es el mejor y te llevas premio si saliste seleccionado. Adelante. Vamos con los goles, señoras y señores. ¿Quién será? El ganador. ¿Pero por qué le saca la música? ¿Y para los goles? Ahí está. Soltá. A ver los goles. Ya sabes. Aquí está, Guiñán de... La cabra dante extraño. ¿La música? No hace falta. ¿Mira? Pausa. Espera. Cada que hay un gol, pausa. Pausa. Sí. Yo quiero volver a ver. Quiero que esto tengamos la imagen ampliada. Quiero ver todo, ¿eh? Dale. Bueno. La para. No. Pero pon otra vez cómo la para. Mira cómo la para con los Mira dos cómo pies la para. ¡Ah, amigo! Mira. ¡Oh! ¡Golazo! Muy bueno. Golazo. Otro. Vamos. El 2. ¿Eh? Retrocede, por favor. Pateo de lejos. ¡Boom! De primera. Buen gol. Buen Lindo, gol. lindo. Gol primero. Buen gol. ¡Boom! Sí. Lindo. Buen gol. Bien. Bien. Vamos. Bien. Vamos. El primero me gustó, ¿eh? Mira. No. Este es muy bueno, ¿sabes? Mirale al arquero. El arquero se va. No. ¿Puedes pegar arquero? Sí, el ¡Qué arquero. golazo! El arquero. ¡Qué golazo! Mira. Ahí, Mira. Tinky. Golazo. Me gusta este, ¿eh? Me gusta. A ver este. Este es una locura. Arriba. Atención. A ver. ¡No!
¡Qué golazo, boludo! ¡No, hermoso! No, no, Hermoso, no, hermoso, hermoso. Me vas a acordar cosas muy Marco feas. Morel era el arquero. A ¡Ese es ver. mi exa! Ese no entendí. ¡Ese es mi exa! Creo. Ah, le pega de lejos A ver, al a ver. ángulo. ¡Pum! Golazo. Ese es muy buen gol. Lindo, Muy lindo, buen lindo. gol. Creo que ese es Lindo mi gol. éxito. A ver este. Levanta, chilena. ¡No! No, En fútbol de salón esto es complicadísimo, muchachos, ¿eh? No. Este es muy bueno, Dan. Este es muy bueno. Uy. ¿Sabes qué pasa? Que este le intentó marcar. Mirá, ¿viste? Por lo- Intentó tenía marcar. marcador. Tenía marcador, entonces está lindo este gol, ¿eh? ¡Qué gol! golazo, A ver, de vuelta. Yo quiero ver de vuelta, ¿eh? Mirá. ¡Qué No le puedo sacar la golazo! pelota. ¡Qué No le puedo sacar. golazo! Otro. ¡Qué golazo, en serio! Qué ¡Qué golazo, golazo! ¡Tiro libre! ¡Le pegá! ¡Ah! Pero esperá, tenía una barrera en el primer Ese ¡No! gol, tipo el de FIFA. ¡Qué golazo, amigo! Este es muy buen gol. Pero no alcanzaba ni si saltaba como Cristiano Ronaldo esa ¡Qué pelota. golazo, boludo! ¡Qué golazo, boludo! Manda a callar. Y este me gusta. A ver, Este es un golazo, ¿eh? juega preparado. ¿Ah, taquito? ¡Ah, no! ¡Qué elaborada la jugada! ¡Qué crack, qué elaborada la jugada! ¡Qué jugada! boludo! ¡Qué jugada! Esos son los goles. ¿eh? Ahora vamos a ver todos de vuelta y vamos a ver cuál es el mejor. todos, vamos Vean con los números, todos. chat, y digan ustedes. Vamos, A ustedes ver, nos dicen. Este es el 1. Este es uno. Este Golazo. entra, ¿eh? Uno Este de para corrido. mí. Uno. A ver, Este este es un remate golazo. potente. Por remate potente, golazo. Este es un muy buen golón. gol. Este es un golón. top 3, top Este 2. es un golón. Sinceramente es un golón. Este también es muy... este es espectacular. Cómo se grabó suma muchos puntos. Este para mí, Cómo se grabó, boom. el pase que mete y también la chilena. La chilena es tan perfecta, tan linda. Este es bueno, pero no se ve nomás bien. El 1 es demasiado bueno también. Este también es lindo, ¿eh? Este es lindo. Si El le mío- ponías, ¿sabes qué? Si a este 6 le ponías a cámara lenta. Qué bonito, es lindo. Para mí queda entre la primera chilena y el 1, ¿eh? El tiro libre está lindo. Este está Es hermoso. hermoso también, ¿eh? Muy lindo gol. Pero es el último. este es una Esta- trompada. es el- El elaborado. trabajo en equipo que hubo acá fue excelente, ¿eh? Lindísimo. Yo me quedo con la chilena. ¿eh? Yo me quedo con la chilena. Yo me quedo con el número 1, ¿eh? Cómo la baja y la mete taquito al ángulo. ¿Qué número es la chilena? Yo El me 4, quedo- ¿verdad? El La- 4. pero ¿cuál chilena? la Tenemos dos. chilena del blanco, de cámara lenta. Ese era el 4, creo. Del 4. El 4. A ver, Sí, ahí está. ese, mira. ¡Oh, no! Dejate de joder, maravilla. El pase que es mete. hermoso. El pase es hermoso, bol. No, es golazo. Es un golazo. El 1 y el último dice Kino Limpia. El 1 y el 4 dice Fede. La cabra dice, el 1 y el 4 dice la cabra Dam. El 1 y el 4 está muy lindo. ¿Cómo te extraña la cabra Dam? Qué me sabe a la cara, me encanta triste ahí por tu culpa. ¿Qué va a Ese estar es un triste? golazo también. Me gusta porque es mi exa. ¿Qué le voto a este? Ah, mentira, este me gusta más. Pero pues igual no importa nada los robots, van a votar ustedes pues en el Instagram. Ustedes son los que mandan, ¿eh? Sí, no, ellos son los que votan. La Yo me gente es quedo la que con vota. Jime. Pero acá mostramos, los viernes tenemos esta sección donde mostramos los goles. Patadas quiero ver. Ya la patada. Este gol es muy lindo. Bol. Espera, vamos a terminar. Acá, tiki, taca, pum. Patadas. Ahora las patadas. De vuelta intro, de vuelta intro. De vuelta a la intro, vamos. Vamos, Nico mío. ¿Cómo le fuerzas? No, ¡Ey, Tina! Rústico. Patadas. Golpes. Fútbol amateur. Lo que nos gusta a los paraguayos. Estas son tus patadas y vos votas. Vamos. A ver. A ver, arrancamos con este. ¡Ey! ¡Arquero! ¡Arquero criminal! ¡Arquero! ¡No! No. ¿Sabes qué pasó? El arquero hizo cagada. Se nota, se nota. Entonces, Sí, se nota. agarró y dijo, a este me lo morfo. No. Poner el comienzo. No, dejate de joder, boludo. Mira. Ahí la está. pierde. Tiene la pelota al arquero. ¡Bum! Roja. Arroja al arquero, cárcel. Roja. A ver, va con todo. Pelota dominada, lo llevan. Densa, pues no tan densa. Y mira, es que ya se iba el otro. Sea la Ay. densa, pero no tan densa. A ver otra. ¿Esta Ay, cámara lenta? No, este es una locura. ¡Ay, juepet!
No, pará un poco, señor. Es una criatura. Puede ser tu hijo. No, Esto mira. es muy épico. Relata Marco, dicen. ¿Eh? Relata Marco de Bueno, pelota bueno, ponga- amarilla, ya dicen acá la gente. A ver, este. Este es el mejor hasta ahora. Porque este se tira 10 días hábiles antes y Atrás, atrás. Boludo. Atrás. este es A muy ver. buen, amigo. Pelota, balón, siga. No, espera, encima mirá la reacción del que hace la falta. ¿Se va? A Atendé. ver. Atendés la reacción. Enojado. Se enoja. Atrás, Mira, otra vez. Quiero ver yo. Quiero ver. Este es increíble, mirá. Chilete. Ah, no, No, por qué ese chill. Ah, no, ¿qué chill? va a ser chill, ¿Qué chill? boludo? ¡Qué chill! ¡Pra! ¡Ah, no! ¡Dejate de joder! Y roja. No, achá de vuelta, achá, vamos a ver. Te pido, por favor, vamos a analizar cada jugada, Benja. Ayúdame, Nasira. Mira esto. No, es muy fuerte. No. ¿En serio? No, este es increíble, El Este 5 sí. el 5 es una locura. Se pasé boludo. pulsado por bobo. Sí, no, este es así. Digo, y ¿Vos decís que estos son de Paraguay todito? Sí, de los exas, de los pibes nos están mandando. todito. ¡Ay! ¿Vos sabés que me escribió la vez pasada uno? Y me Posición dijo, natural del brazo. No, ¡No! veo contacto ¿Qué ni digo, nada. Iván Decano? No, No. esperá, me escribe uno. Yo soy el afectado. ¿Puedo ganar yo el pack? Le dije, y vos no mandaste y había sido, no. El que pateó lo que el que mandó. pateó mandó. Y me dijo, te la chorro. Y me mandó la foto y su pierna está todo hecho mierda. A ver, veamos. Hay todavía, seguimos. Sí, claro que sí hay. Este es increíble. No, ¡epa! Este es Ay, una locura. No. Este es una locura, ¡Epa! ¿entendés? Para mí este es el ganador, Mira, ¡Epa! estaba como loco Maradona, ¡Pum! ¿Ahí? Deja que siga, Benja, deja que siga. Está como loco Maradona, A ver. ¡Hey, Maradona! No. Maradona está como loco, ¡Arquero, salí! Ahí ¡No, se arquero, pudrió. te regalaste! Ahí se ¡Salí! pudrió, No, para nada. No, pero este que ya no se puede para subir. No, pues mira. Pero Ana, si es muy fuerte, no sé si se puede. No, sí está se fuerte, puede. buenísimo. Buenísimo, no, mira, boludo, y sigue. Se armó el quilombo. Hermoso, Maradona. Este es hermoso, boludo. Maradona. No, Maradona se volvió Vamos loco, a traer de vuelta, abajo. Mala droga, ande. Vamos completo. Ahora saca, exacto. ¡Tum! Ahí. ¡Tum, sahur! Ahí está. Es buenísima. Es buenísima. Un pack es que para la todito, cagó, dicen. Es que la cagó. A ver, este. Este era chill. Este era Eh, chill. Pero Sí. igual con Duele. intención, con intenciones. Con intención. Este es muy estaba bueno como fuerte. grabaron. Mira cómo grabaron. Mira cómo cae. La espalda Pero ¿sabes qué pasa también? Que el arquero agarre pide perdón. Entonces no es tan... Este es buenísimo. este es buenísimo. 10 días. ¡Bum! 10 días Y estos hábiles no son antes. los mismos del moquete, ¿ne? No sé. ¿Eh? Se enojó. ¡Epa! Se enojó, Este es bueno. sí es Este. buenísimo. ¡Bum! No, este la agarra con todo. Chao. Le partió la nariz. Mira. ¡Tuc! ¿Y por qué sube? Este subió su historia, ¿verdad? Sí. Y el que ligó subió. Sí, Yo o creo sí, que sí. ligó. Sí o sí, por eso se cae de risa. Este es increíble. Maradona ahí, ta. Ya. ¡Pum! Y de lleno le agarró, boludo, Maradona. Y ahí se fue a la mierda. No ligó, sí que Maradona se merecía No, ligar. pero hubo más empuje que golpe. No se Sí, pegaron. Después nomás se pudrió hacia allá. Hacia allá sí, pero ya no entró más. Se pudrió. El árbitro, espera. El árbitro estaba así, boludo. Tío, vale, copaco, a ver, retrocedé y mira al árbitro. Mira cómo está el árbitro. ¿Y qué puede El hacer? árbitro- ¿Y qué puede hacer el árbitro también, boludo? Es tampoco seguridad privada, boludo. No, pero el árbitro tiene que meter orden, brother. Mira el árbitro. O mañana, El árbitro y está luego. probando su roja. Pero después de calculó... Este es increíble, boludo. Para mí este es el número 1. Este ¿Qué tiene que puede ser hacer? ganador. Vaya amigo. bota. Vaya bota, digo. Y bueno, se pudrió ahí. Se pudrió todito y ellas se están peleando todo quilombo. Bueno, y vamos así, otra vez. así, Yo quiero ver los goles otra vez. Quiero ver las patadas de vuelta. Voten por una patada y un gol. Por el número, rápido. Una patada y un gol chat. Una patada y un gol. Fíjate, joder. Cuando le maté a Alfred fue buenísimo también. Yo me quedo con la patada de Alfred. El del dictador al nene de 12 años. ¡Qué golazo! Mira Este es un cómo golazo. cae.
Espera, ¿cómo fue la patada de cierto? ¿Te acuerdas de ese que le puteó al Vitaí de 12 años? Sí. Mírate. Bolón. Lindo. Ese para mí es. Para mí. Este es un golazo también. Pero se ve bien. Si se veía bien, ese no es el tema. Mira esto. Este bolón. Bestialidad, genialidad. ¿La música? Podemos cambiar. Cómo la clava, Y esta es la jugada elaborada. Tuki, tuki, Está muy linda. tuki. Espera, Anabel, ¿por qué te peleas con Fede? ¿Qué pasó? Estupidez comentás, amigo, le dijo a Fede. Llevas punto. Tranquilo, Abel. A ver, vamos con las patadas. Tiene que elegir un gol y una ¿cómo patada. ¿Cómo era la patada de Nelson? ¿O le puteó un mitad o le pateó un mitad ahí? No me acuerdo cómo fue, pero. El amigo de Samber, ¿era verdad? Pero no. ¡Samber! Pasa que Nelson cuando juega, pues. ¿Es serio? Putea. Y por lo visto le puteó a Es buena La patada. música parece que estamos en el desfile de HR. A ver, acá las patadas. ¡Boom! Mandioca le dio, No, este es espectacular. Es espectacular. Y después vamos con la información que tiró Francisco Chico de Acosta. Está hablando con la gran jugada. ¡Pum! ¡Meta! Para mí el 6 es el mejor, boludo. El 6 sin duda es el mejor de todos. Mirá, Este es muy bueno, boludo. Este es espectacular. Este es espectacular, boludo. Qué dolor. Este es espectacular. ¡Brim! No, pero este sí o sí le habrá sacado un diente, boludo. Ay. No tiene sentido, boludo. Esta es la mejor de la historia. Esta es la mejor de la historia, boludo. Maradona. Ahí está, quilombo. Empezó. Para Maradona. Derachos. Reino Platista. Viejo. Franco, ¿cómo se escucha? Se escucha con ese. Se escucha como boludo. No, no escucha. Mejor que está acá que está ahí. Que no lo escucho. Mejor Chores. Chores. ¿No se escuchó? Espero que no, ¿Ya escuchó? Yo creo que no, Por eso no acabo, boludo. ¿Qué le queda? Espera, voy a hacer, A ver, ¿vos escuchamos? voy a hacer un clip. A ver. A ver, no creo que se escuche. Quiero ver si se escuchó nomás. A ver, ¿escuchamos? A ver, espera. No se levantó Franco acá. Se escuchó, dice Alan. Espera. ¿Qué inhaló Franco? Se escucha, pico, en serio. Si se escucha, es espectacular. No, decía después. Ah, sí, tengo todo abierto. No tengo todo abierto. Sí, porque se escucha lo que dijimos recién. Ese antes del de Tabude. No sé. ¿Sabes dónde se escucha? En TikTok. Al finalizar. Sí, TikTok sí o sí habrá escuchado, Yo lo escuché, dice. No, pues no, Soltó la masa madre por otro Qué lado. ya. puta, en TikTok acá escuchó. Cerró la boca y abrió otra. No. Sí, pero- Se Ah, sabes que ya. ¿Qué pasó? Marcos, ¿qué hacía en el video del moquete con tu remera marrón? Dice. ¿Qué yo? Remera marrón. A ver vos, el video. El último. De Maradona. Oh. Exceso de crema de Eduardito. ¿Cómo sabe la cabra dámsela? Sí, la cara. Ahí está. Remera marrón, dice. Remera marrón, Ah, la Ahí está, ese. ¿Qué digo, Abel Gonza? ¿Qué digo? Ya. Ahí está Marco. Ahí está Marco. Y después se acomoda los lentes, ¿ya? ¡Ea! La cabra, ya está. No soy yo, ese. Papá, quería tener una locura de ese video, boludo.
Es el mejor video de toda la historia de Pasión, boludo. Bueno, Francisco da Costa, chico, ¿Qué dice chico Marcos? habló con Rock and Pop, con Yandutijo, obviamente, la gran jugada. Y lo que soltó es lo siguiente. Con Paulinho y mi representante estamos en contacto. Todavía están en negociación con Mirasol. No sé qué pide Cerro ni qué ofrece Mirasol, pero siguen hablando con respecto al futuro de Chico da Costa. Mirasol y Cerro Porteño siguen negociando por el delantero azulgrana. Buscan llegar a un acuerdo. El jugador dice que no sabe qué es lo que ofrece Mirasol, no sabe qué es lo que pide Cerro Porteño, pero aún hay incógnita. Hay incógnita en el caso Chico da Costa. Todavía no está nada cerrado, todavía tampoco está nada caído, ¿eh? Todavía nada está caído, ¿eh? Siguen las negociaciones por Chico da Costa. Y yo te pregunto algo, mi querido. Ir. ¿Se quiere ir? Yo creo que se quiere ir. Con Cerro y mi representante estamos en contacto. O sea, están en contacto. Yo creo que su idea es irse, ¿verdad? Y yo sé que Mirasol no está ofreciendo comprar el pase, está Escuchá, ofreciendo préstamo. la propuesta del Mirasol es algo que me agrada mucho. Ojalá se puedan poner de acuerdo para que yo siga jugando. El deseo de Chico da Costa es jugar en Mirasol. Se está regalando el Mirasol. Él se quiere ir. Se quiere ir. Se quiere ir, no hay otra. Pero te costó. No hay mejor dicho que decir eso, bro. Se quiere ir, bro. Claro, se quiere ir. quiere ir. Pero salió $2 millones. Salió $2 millones. Lo vendió en Cerro Porteño. Cerro es dueño de tu pase. Te van a dar una oferta. No le cierra el club. Y bueno, sos rehén porque firmaste un contrato. Lamentablemente es así el fútbol. Lo siento, Chico da Costa. No tenés voz ni voto. Pues saliste $2 millones. O sea, tenés voz. Después el club decide qué hacer contigo. Si el club decide que te quedes a comer banco, te podés quedar a comer banco. Y si el club te quiere mandar a préstamo, porque mira, evidentemente no tiene la yaya para comprar tu pase, ¿qué vas a hacer? Vos decidiste. Escuchate. Escuchá esto. Cuando el técnico dijo públicamente que no me iba a tener en cuenta, me moví con mi representante para cambiar de club. No quiero quedarme a cobrar sin jugar. Epa. Y banco también no hace barato tu al mes. Pero qué sé yo, hermano. Si rendía en Cerro no iba a pasar nada de esto. Diego ya comunicó que no hago parte de los planes, pero tengo contrato vigente con el club. Muy fuerte lo que está soltando. Espera, Chico está diciendo que no es parte de los planes de Diego Diego Martínez, ya pero le comunicó hizo jugar en amistoso. Y lo Que mismo no con Bruno hago Valdés. parte de los planes, pero tengo contrato vigente con el club. Yo no sé quién maneja el club. Yo no sé si maneja Diego Martínez, si maneja la dirigencia, si Diego Martínez eligió a los jugadores que no le va a tener en cuenta porque la dirigencia quiere que se quede. Y otra cosa, ¿quién es Diego Martínez para decir algo en Cerro, verdad? Yo sé que es técnico, pero el que no, tampoco tiene la continuidad asegurada es él. Cerro se está manejando mal. Pues sí que Cerro se está manejando Pa'l porque, culo. porque sabe que Martínez se va a ir. Por eso no trae los refuerzos que quiere Martínez. ¿Qué sé yo? Pues, ¿quién tiene el puesto asegurado en Cerro? Nadie. Y ni el técnico está ahí por ahora, gracias al Señor, nomás todavía. Chico titular el fin de entonces, dice también ahí. O sea, no entiendo. Qué denso, boludo. O sea, porque ¿Qué más? Muchas cosas, es muy loco que Chico salga a decir que Martínez no lo tiene en cuenta. que ya le comunicó. Que ya le comunicó, pero sí jugó los amistosos. Por Marcó eso. gol encima. Los Por eso, amistosos. es más, Chico dice que cuando él se enteró del comunicado, él y sus representantes se movieron para buscar un club. Este club es Mirasol. Mirasol que lo busca y él quiere irse de Cerro Porteño. Él lo dice. No ¿Qué es lo quiero que se quedarme, maneja tan no mal? quiero quedarme y estar cobrando y no juego. ¿Y por qué es lo que se maneja tan mal el club, las dirigencias, Zapac, los chupasangre? ¿Por qué es lo que se manejan tan mal y aparte no quieren soltar el club? Pues manéjense bien, pues carajo. ¡La puta!
Nervioso me ponen, boludo. O sea, tiene jugadores que no van a ser tomados en cuenta, pues le toman en cuenta. Pues el jugador busca su club, no quiere. O sea, no. ¿Quién es lo que maneja Cerro? ¿A merced de quién está Cerro? ¿A merced de quién? De los representantes de los jugadores. Del técnico que te decide qué va a hacer y después a las 5 fechas se le raja. De la directiva inoperante que tenemos. ¿A merced de quién? Y aparte no quieren soltar el club. ¿Quién lo que maneja Cerro? Porque según lo que dice Chico Acosta, maneja Martínez. Según Martínez, lo que ponen los partidos de amistosos, le toman en cuenta a los jugadores. No se entiende. No tiene sentido lo que Pero pasa en Cerro no se maneja bien hace rato ya. I'm serio. No me di Epa. cuenta. Me acabo de enterar con que... Epa, Malo, toma, yo toma. Yo te estoy dando para que desarrolle y son malos. No te voy a decir más nada, Franco. ¡Toma! ¿Por qué estás enojado, Gerard? Tranquilízate, Y con viejo. Zapá y con la directiva. Tranquilízate, no. No. Quiero que se vayan ya. Cansado estoy. No, pero eso no importa. El Zapag dijo, nadie está para ver esas elecciones. ¿Somier? ¿Qué ven? ¿A quién? A Martínez. ¿Por qué querés plantar también vos, invento? porque a mí Somier pero van a ser Martínez. Todavía no sabemos, recién empezó. ¿Somier? Hace años no manejan. Está a merced del Olimpio Franco entregando la cola más de 15 años. Pero por favor, ¿quién Olimpia? Olimpia tampoco está para tirar bomba, ridículo. Hace los últimos 4 años y una. Nosotros no. Pero hace 15 años ni Cerro en Olimpia está bien. El único que se cae de risa de vos, de mí, es Libertad. No coincido. Epa. Si Olimpia fue campeón el año pasado. Bueno, pues tampoco para tirar bomba lo que está haciendo Olimpia, hermano. Y ahora Olimpia está haciendo bien las cosas. Ahora me gusta lo que está haciendo Olimpia. Bueno. En el primer semestre no. Hizo cagada eso. Está bien. Nos gustó a todos, pero hizo cagada. Pues tampoco es el Olimpia de mi vida, Olimpia de ayer. Y no sabemos. ¿Cómo sabe la letra? ¿Cómo sabe la letra? Puedo poner todo el día esa música de repente. Yo pongo todo eso. No es tan- pongo todo el día, Porque vos pones todo el día. Escuchar bien con tu oreja. ¿Con qué querés que escuche? Con tu culo parece escuchar. Vos lo que escuchas. Ridículo. Habla por ahí. No, nadie escuchó. Vos estás haciendo para que la gente sepa me fui a tirar un pedo al costado. Pues yo evidentemente no quería que la gente sepa y vos estás diciendo a propósito. Coque, ahora me gusta lo que hace Olimpia desde que estoy en Olimpia Media. Veía mi presicoto, glock, 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 glock. Claro. Muchachos, te tienen que saber algo. Hace 2 meses estoy en Olimpia. Gestión. Gestión coqueva. Gestión coque fritas. Un día de esto voy a hablar con un coto. Bien. Bueno, hablaste ya con Coto. Hoy hablaste ya con Raúl Vicente. Hoy hablaste con Coto. ¿Te sentaste a hablar con él algún día? No, pero ya le saludé ella y me dijo, ¿qué hace Coque? Me dijo. Eso no. Sí. Buenísimo. En- ¿Por qué vos entonces hablas como que es tú y más íntimo? Porque nos comunicamos siempre. ¿Cómo? En persona yo te estoy diciendo. Señal de humo. No. ¿Cómo que señal de humo? Ay, güey. Está siendo mal educado. Ay, güey. Lo que te Yo le dijo. llamo, ¿Llámale? Demasiado humo y azul. No, llamar de juego nomás. Llámale. Llámale para ver si te atiende. No me hace cagar y con que llamar al pedo. Te le voy a escribir primero. No, ¿para qué me la vamos a llamar presidente Olimpia? No, déjate joder. Hola Jorge, te va a decir. Hola Jorge Vita, ¿cómo estás? Bueno, Habló el Tata. se fue a Olimpia. ¿Eh? Y también visitó Cerro. Cerro, No claro. fue, Sí, no fue técnico de Olimpia nunca. Estuvo visitando las Las instalaciones. instalaciones de Olimpia. Se está trabajando, estamos trabajando, dice. ¿Qué Costa. estaba haciendo el Tata? Yo no entendí muy bien por su visita. ¿Por cariño? ¿Por venir al país? Y Estaba trabajando con alguna él, idea. yo, ¿sabes? Yo creo que él vino por el tema de los 15 años de, justamente lo que fue, del asado de los 15 años ¿Del mundial? del Mundial, sí, de los cuartos. Que hicieron los muchachos. Se cumplió 15 años justamente de clasificación contra Corea-Japón, 15 años contra... Sí. No, Tata no es ni cerrita, no es ni olimpista, no es ni... Bueno, Tata Tata es de de Newell's. Newell's. Ni siquiera de Rosario de Tata de chico. Trata de News. ¿De Rosario? El de chico era de Rosario, Sí. pero jugó Newell's, es ídolo de Newell's. Sí, y yo lo. Bueno, Pero callado es de Rosario, según internet. Le llevó a Ñul a Según internet, la semifinal de 2013. ¿o no? según Pregúntame, internet yo. es de Rosario. Le Yo robaron. estuve en una investigación ahí que me parece que el Tata era de canalla cuando era chico.
¿De qué? O capaz habrá jugado. Canalla. ¿Qué dijiste? Canalla. Canalla. Canalla, dijiste vos. Canalla. Sí, vos no estás escuchando bien. No, ¿En serio? Está medio- Estoy agapio. Bueno, habló el exdirector técnico de la Albirroja en comunicación con La Gran Jugada. Y dijo, siempre dije que me gustaría trabajar afuera, pero los años pasan y uno empieza a mirar distinto. Paraguay es mi segunda casa después de Newell's. La tarea final en Paraguay. El razonamiento es lógico, cerrar en Paraguay sería una linda tarea final, pero quiero estirar un poco más la historia antes de eso, dar una vuelta más. Sobre su futuro como DT habló también, yo no hago futurología como a los 40, vamos viendo qué aparece. Cuando vuelva a trabajar van a decir, este era el lugar que le gustaba. Dirigí en Argentina o en lugares con presión mediática. En todos lados está expuesto. Cuando busqué tranquilidad, fui a Estados Unidos. Cuando quise adrenalina, fui a México. Uno elige según el momento que está viviendo. ¿Escucharon? A mí lo que más me llama la atención, ¿Qué quiere ir a Newell's o la Albirroja? que el razonamiento es lógico. Cerrar en Paraguay sería una linda tarea final. Pero no sabemos si quiere dirigir algún No, club yo, o yo creo selección. que es Selección. clubes, yo digo. Vos sí que no. ¿Qué pasa, Alfaro? Alfaro está haciendo más. Y bueno, ¿qué pasa si Alfaro se va Un también como mundial. el Tatan alguna vez? Esa otra. Se va por mundial. Fíjate, ¿y qué falta? Dice, ¿quieres tirar más la historia? Lo Welcome dijo. back. Welcome back, Tata Martino. Tata Martino. No, me pueden dirigir los dos. ¿Te imaginas? Pues Yo me voy a podría. mear. Dupla. Tipo, ¿quiénes fueron los últimos dos que nos dirigieron de a dos? ¿Te acuerdas? ¿Te imaginas los dos juntos ahí en el... Ya, está loco, estamos inventando. Ya. Tipo, Barro Esqueloto, grande bandido, man, esos dos. Epa, bienvenido Tata Nacional. Bienvenido, Tata Nacional. ¿Vos sos de Nacional, Junior? Sale, pidió un fútbol 11 a toda bala. Sale Sale. Fútbol 11. Esperana, tengo que regalar algo. Hay que regalar atrás. Bueno, YouTube, gente, YouTube, chat de YouTube. vayan todos a YouTube que vamos, que... Ay, gaga. Jorge Vita. Ese sí es Jorge Vita. Jorge Vita, vamos. A YouTube. En YouTube se regalan las entradas. En YouTube se regala. En el chat de YouTube. Mañana te pago, Fede, ahora estoy sin tarjeta. Mañana te pago en el momento del partido. Cuando arranque el partido y esté presente, primera fecha, pago mi deuda contigo. Participo, dice José Martínez. Ahí está, José. Quiero las entradas, ya dice Mr. Tens, quiero las también. entradas, participo. 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 Vayan a YouTube, muchachos, pongo el link. para que- Vayan a YouTube. Pongo el link acá. Todos a YouTube. Todos para a que YouTube. puedan ir. Todos a YouTube. Todos tienen que ir a YouTube. Entraba al partido Olimpia Nacional. Ojo, las personas que van a YouTube y van a ganar las entradas tienen que estar suscritas. Sí, sí, sí. Suscritas. Así que No tengo los suscríbanse, ganadores. Mentiroso. Tienen que estar suscritos. O si no, no. O si no, no, señores. Les aviso. Bueno, mientras la gente- Pongan Pasión Olimpia. Avisando, Pasión Olimpia, Pasión Olimpia. Vayan a YouTube. A YouTube. Tienen que, ojo, tienen que estar suscriptos. ¿A quién le llamamos? ¿Cómo te dice? Hola, Ok, ¿cómo está, amigo? estoy acá con OBS. ¿Qué necesitas, Coque? Bueno, acá los pibes no me creen que realmente estoy hablando contigo, ¿eh? La prensa nunca va a creer. Menos los oyentes, Coque. Dale, vos. Curita, qué rico. No, curita, qué ridículo que son. Pasión Chao, Olimpia, Curita. no me participo. Pasión Olimpia, hashtag Pasión Olimpia. Dale. Pasión Olimpia, dale, vayan todos a YouTube. Pasión Olimpia. ¿Podés mostrar vos el chat ahí en directo, mi amigo Benja? Pasión Olimpia. Suscritos, tienen que suscribirse, porque vamos a ver. Si vos no estás suscrito, no vas a ganar. Así de fácil es. Pasión Olimpia, vamos. Pasión Vamos, Olimpia. Vamos a ir más. Se lo damos. Espera. Mostramos, a ver. Tres. Poneme acá, hija. Ahí está. Pasión Olimpia, acá está. Venga acá. Ahí está. Pues hay que acercarse. Bueno, ya hay. Vamos, levántate, Algo vení. cerca. Levántate.
Bueno, venga, dale, muchachos, ¡Dale! Si yo le doy clic en uno, pero en uno me puedo dar. Bueno, ahí está, tiene beca. Ah, Ya bueno, tiene ahí beca. tiene beca. Genial. Bien. Pasión Olimpia. Pasión Olimpia, van 3 ganadores. A ver, espera, ¿lo puedo acercar esto? No se puede. A la pucha. Bueno. A mí, bueno. Ese, ¿viste? ¿Se puede? ¿En el secato, Ito? Vos podés. Venga, bien ahí. Bueno, Pero tenés que parar en uno y nada vas a poder, ¿vio? Bien. 3. A la cuenta de 3, Tres, 2, 1. 1. ¿Quién? A ver. Alan Gabriel Velázquez Vera. ¿Eh? ¿A la Olimpita? No sé. Pero anotá ya. Ahí ya anotó. Tenemos 2 más, Tienen que escribirnos al DM de Instagram. Sí. Primer 2 más ganador. tenemos. Primer ganador, 2 Tenemos más. 2 pares más. Bueno, vamos en 3, 2, 1. Esteban. Estebanes, sí. Ojoma. Sí, Estebanes. Esteban Alejandro Alonso Rodríguez. Pará, pues. Bien. Bien. Vamos Bueno. con el último. Vamos con el último, Hashtag Pasión Olimpia. A la cuenta de 3, 2, 1. Espera que pare. A que no para. No puedes presionar. Bueno, ya pues llega el 3, 2, 1. Otra vez, bueno. 3, 2, 1. A ver. No para. Ahí. Ahí está. Matías Garcete. Bien. Comuníquense con nosotros Alan Gabriel Velázquez Vera, Esteban Alejandro Rodríguez y Matías Garcete. Vengan al Instagram de Pasión. Al DM, no Amaño. ¿Cómo que Amaño, muchachos? Nada que ver. No es Amaño, boludo. No, jamás hubo ¿Qué maño. digo? tampoco así. No, qué mal educado. No. Pasión a Maño, no fue a Maño. Vieron que mostramos en vivo, así que no pueden decir nada. Volapato nunca manda nada, dice Maider. ¿Qué digo, Maider? Sí o sí. Sí o sí te fuiste alguna vez a la cancha. Coque ya tenía comprado todos los ganadores, tampoco. Es mentira. No es cierto, ¿verdad? Eso, Coque. Sí. Iván Decano, es más, Iván Decano creo que se había llegado Pax, todo eso. FedEx también. Fede también se fue a la cancha. También. Perdió Cerro. Alan Olimpista, Alan Talavera. Todos Sí, se fueron. varios se fueron. Varios. Acota, Gordo Acota se fue, él llevó la tele. ¿Te acordás? Ah, Sí. cierto. Él llevó fue ganador de la tele. Después nosotros también regalamos las remeras que son de Atenas. A la pucha. ¿Qué es lo que se van a quejar de nosotros ustedes? Moopio. Moopio. Bueno, nos vamos muchachos. Mañana vamos, tenemos muchachos. transmisión de Cerro Porteño el domingo. Olimpia desde Defensores. Nos vamos, señores. Chau.